Tú te puedes arriesgar, te puede salir bien o te puede salir mal. Si tú te metes en bolsa y piensas que vas a ganar siempre, no has entendido de qué va esto. Lo mismo pasa con los juegos. Vamos a hablar sobre la situación del juego en España. Hemos traído, por un lado, a Alejandro Landaluce, director general de CJuego, y por otro lado a David Conesa, responsable de comunicación del grupo Orenes. Ahora mismo, ¿cuál es la situación del juego en España? Hay una realidad, y es que el montante total de lo que se juega no es superior a la que se jugaba en el 2018. Se ha ido cambiando la oferta de juego. El juego online no existía, igual que las apuestas. ¿Por qué creéis que el Estado ha tenido históricamente esa relación tan negativa con el juego privado, ¿no? Porque con el juego público no tanto? Cleopatra jugaba, los romanos hacían apuestas, es algo que es connatural con el ser humano y ha dado miedo. ¿En qué medida esta publicidad masiva del juego público es una forma también de influir sobre los medios de comunicación? Dos de los mayores anunciantes en los medios es Lotería y Apuesta del Estado y la ONCE. El gobierno, que tiene que ser transparente, tiene que ser honesto, omite cierta información, fácil para los medios es decir, oye, ¿por qué lo voy a cuestionar? Esto también nos lleva a reflexionar sobre la influencia casi familiar que tiene el juego público, nuestros padres comprando loterías. Se oculta tanta información. Todo el montante que se juega en el sorteo del gordo es lo mismo que se juega en toda España durante todo el año en las apuestas deportivas. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast en el que tratamos temas tanto de fondo para la reflexión sobre la libertad, como también temas de actualidad al respecto y girando sobre las problemáticas que rodean a la libertad. Y hoy vamos a hablar de un tema del que no se suele hablar mucho, pero que sí está muy presente en nuestra sociedad y también muy presente en las políticas públicas, muchas veces no demasiado bien orientadas, que se enfocan, que se impulsan desde el Estado. Vamos a hablar sobre la situación del juego en España, tanto del juego público como del juego privado. Y para hablar sobre esto hemos traído a dos personas. Por un lado, Alejandro Landaluce, director general de CJuego. Buenos días. Bienvenido. Y por otro lado, a David Conesa, responsable de comunicación del grupo Orenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias. Pues bienvenidos al podcast y, como digo, vamos a hablar sobre el juego. Y lo primero que os quiero preguntar, porque la regulación del juego es compleja y variopinta, y lo que querría es que ubiquemos a la audiencia. Es decir, ahora mismo, ¿cuál es la situación y la estructura del juego en España? ¿Qué se puede hacer como actividad de juego? ¿Qué no se puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién no lo puede hacer? Etcétera. Bueno, principalmente podemos hacer varias divisiones. Una de ellas es entre juego público y juego privado. El juego público tiene una serie de juegos reservados, se llaman juegos de reserva. ¿Un monopolio? Sí, es un monopolio que está permitido por la Unión Europea y entonces ellos se han quedado reservados pues lo que son las loterías, la quiniela, Euromillones, todo este tipo de juegos por parte de la sociedad SELAE, ¿vale? Que es Loterías del Estado. Está regulado por el Estado. Y después está también dentro de lo que podríamos llamar juego público, que es semipúblico, que es la ONCE, que está autorregulado por ellos mismos. El Estado está dentro de ese comité y que tiene pues, los rascas, todos los productos de la ONCE, como sus sorteos y el cuponazo y todo esto, ¿no? Y por el otro lado está el juego privado, que desarrolla una serie de juegos que nos han permitido, ¿no? Entonces, estamos hablando de casinos, bingos, salas de apuestas, los locales de juego que son un poco que mezclan un poco diferentes. Me estoy refiriendo a que cada comunidad autónoma regula esos juegos y, por ejemplo, hay comunidades como la de Castilla-La Mancha que bueno, hay una serie de como casinos, pero son salones de juego. Bueno, hay una serie de especificaciones y luego están las máquinas en hostelería que también, ¿no? Y luego está el juego online, que es también juego, bueno, es una parte del juego que también la regula el Estado. Es decir, el Estado regula su juego y el juego online, ya sea de loterías suyo o de la ONCE o privado. ¿Vale? ¿Qué porcentaje del volumen de ingresos representa el juego público versus el juego privado? Podríamos decir un 50%
50%. Hoy en día es un poquito más el juego privado que el juego público, pero sí que es cierto que en los últimos años el juego público está creciendo y bueno, podríamos decir que es casi un 50% para que tengan una imagen. Cuando hablamos de juego privado, has mencionado que está regulado, pero eso significa que prácticamente cualquiera puede desarrollar actividades de juego privado siempre y cuando cumpla la regulación, o el acceso al desarrollo del juego privado está muy restringido y muy limitado. Vamos a ver, cualquier persona puede optar, es un mercado abierto, lo único que tienes es cumplir unos requisitos muy exigentes. Me refiero, tú para abrir un local de juego o para operar en una actividad de juego, lo primero que tienes que ir es a tu comunidad autónoma o al Estado si es juego online y solicitar la licencia como operador de juego, en la cual te van a pedir una serie de requisitos, entre ellos pues cosas que no siempre se piden, que no puedes tener antecedentes penales, tienes que tener una seguridad económica, te van a pedir un aval, tienes que ser una sociedad, o sea, te tienes que inscribir en el registro mercantil y bueno, pues aparte de eso, si después, eso es como entidad de juego, pero después si tú quieres poner máquinas en un bar, por ejemplo, tienes que volver a hacer eso mismo, pero en otro registro, darte de alta, volver a pasar todos esos filtros, o si quieres poner una sala de juego, tienes que cumplir todo eso. Aparte de eso, cuando luego quieras abrir un local, te tienes que ir a tu municipio, donde estés, y cumplir con las normativas, que evidentemente en nuestro caso son normativas muy restrictivas con distancias a colegios o distancias. Entonces tu local tiene que cumplir, aparte de los requisitos normales que te piden, pues que tengas que tener un baño, una entrada, con cumplir con todas las exigencias municipales, las que además nos ponen a nosotros, que son muy limitadas. Para que te hagas una idea, hoy en día en España abrir un local de juego está prácticamente restringido en toda España. Es muy difícil. Además, lo que hay que también destacar de la parte del privado es que está muy atomizado. La mayoría de empresas, hay un tejido empresarial muy, muy amplio que está compuesto por pymes y por autónomos. Son pequeñas empresas que desde el año 81, cuando se legaliza el juego en España, pues bueno, salen hacia adelante o se pueden emprender. Y entonces el juego privado está muy atomizado en muchísimas pequeñas empresas, hay muchísimo autoempleo, muchísima pyme, y por otro lado el juego público, que está en manos de dos personas solo, ¿no? En este caso el Estado y la ONCE, ¿no? Que esa es también una diferencia que para nosotros es importante, porque es un tejido empresarial, hay muchísimo empleo, muchísimas oportunidades que se desarrollan en la parte privada. Ahora os preguntaré sobre el régimen de la ONCE, porque es un régimen un poco particular, peculiar, pero respecto al juego privado, por entender también el alcance de la prohibición o de la restricción, habéis comentado que para abrir este tipo de locales hace falta ser una sociedad, una empresa. Entonces, por ejemplo, si yo me reúno con unos amigos y quiero montar una partida de bingo donde pues, paguemos entre nosotros o una timba, todo eso está radicalmente prohibido. Totalmente prohibido. Eso no se puede hacer. Tú tienes que, eso es parte de lo que es el juego ilegal, que se debe llamar más bien juego clandestino, porque ilegal, quiero decir, depende de la ilegalidad que hagas, ¿no? Ahora estamos viendo cosas que alguien incumple una normativa y le ponen una sanción y eso es ilegal. Bueno, no. Y juego ilegal, porque como dijimos, que tú estás definiendo, ese es el juego clandestino que todos tenemos en la imagen, que tienes que meterte en un sitio oscuro y no sé cuántos, ¿no? Evidentemente eso está prohibido, totalmente. Tienes que darte de alta, tienes que cumplir unas exigencias muy grandes. Y yo te digo, hoy en día, en la mayor parte de las comunidades autónomas tienen restringido, ya sea por número, que es contingentación y ya no se dan más licencias, o por el tema de distancias, prácticamente es imposible abrir un nuevo local en España ahora mismo. Es decir, que es un mercado abierto, pero que lo han ido cerrando. Lo han ido cerrando. O sea, era abierto, en la Constitución está abierto, cualquiera se podía meter dentro y ahora mismo no. Ahora mismo está cerrado, o sea, está contingentado, no puede crecer. ¿Vale? Entonces, tú puedes meterte comprando a alguien el negocio que hay. ¿Y por qué lo han ido cerrando? ¿Es porque ha habido una explosión del juego privado que han dicho, bueno, esto hay que controlarlo de alguna manera, hay que limitarlo de alguna manera? ¿O porque la actitud político-ideológica, incluso desde ciertos ámbitos sociales, hacia el juego privado se ha ido volviendo cada vez más negativa? Hay una realidad y es que el montante total de lo que se juega en España a día de hoy no es superior
a la que se jugaba en el 2018 o incluso antes, en el 2011, no es superior, es muy similar. Lo que sí que ha ocurrido es que se ha ido cambiando la oferta de juego. Ha habido juego que no existía, el juego online no existía y ha crecido de 0 a lo que está hoy. Igual que las apuestas eran 0 y han crecido de lo que había antes a lo que... Pero eso ha pasado en todos los sectores, en toda la economía mundial. Es decir, haré coches eléctricos y antes no había, claro. ¿no? Entonces van creciendo. No, es que ha crecido mucho los coches eléctricos. Bueno, pero ¿y cómo ha crecido en general el mercado? Nosotros no hemos crecido en general, sí que han crecido una serie de actividades. ¿Qué ha pasado? Que ha habido otras, los casinos pues han bajado, los bingos han bajado, es decir, diferentes ofertas. ¿Por qué? Las máquinas en hostelería han bajado, porque llevan 30, 40 años, como ha dicho David, en el mercado y ahora pues a lo que le gustaba la gente no es lo que le gusta ahora. Entonces yo, por ejemplo, tengo hijos adolescentes y yo cuando era joven veía la televisión con pasión. Ahora ellos no saben lo que es la televisión, no lo saben. O sea, me cuesta ver un partido de fútbol o de tenis con ellos porque es una cosa que no saben ni para qué tenemos una televisión en casa, ¿no? Y hay una cosa que también que puede ser muy relevante y es que es el sector también el que impulsa esa regulación. Lo que nosotros buscamos y lo que, como cualquier sector, como cualquier empresa, es la sostenibilidad. Hacer un sector sostenible, un sector que dé un servicio de calidad, pero que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y esa regulación de los últimos años, la mayoría de veces ha sido impulsada desde el sector para para ordenar y que el sector sea un sector ordenado, un sector que además está hiperregulado, porque como ha dicho bien Alejandro, tenemos regulaciones, cada comunidad autónoma tiene la suya, tenemos 17 por un lado y luego la estatal, ¿no? Pero mucha de esta regulación, esta contingentación ha venido impulsada por el sector para que ese crecimiento sea siempre ordenado. Le voy a llevar la contraria a este señor, porque lo que está diciendo es cierto hasta hace 4 años. Desde hace 4 años y 5 años ha cambiado radicalmente. No había una justificación real en cuanto a mayor gente jugando, tampoco había un número superior, no ha crecido el número de personas que tienen un problema con el juego. Y todos los datos, el dato no justificaba el relato, pero se creó un relato para nosotros intencionado y a partir de entonces la regulación pasó a ser de gente técnica de cada comunidad autónoma o de la propio Estado hablando con el sector a directamente política. Claro. Es decir, no salía ni siquiera de los técnicos. Hemos tenido casos de leyes que cuando hemos visto nosotros el proyecto de ley que salía del departamento técnico de esa administración, era una ley dura pero buena, cuando luego ha pasado a los políticos eran totalmente diferentes, ¿no? Leyes totalmente sin sentido porque no era para proteger a nadie, sino simplemente para contentar a un discurso. Luego os preguntaré por esas regulaciones. ¿Por qué voy a preguntar ya? Sí, creo que está una cosa con la otra. Una cosa es la regulación que nosotros hemos impulsado para la sostenibilidad y otra cosa es la regulación de relato o esa regulación política que nada tiene que ver con la realidad. Al final eso de contingentar el número de negocios de juego que pueda haber, bueno, a lo mejor el sector no crece en tamaño, pero se abren nuevos que llevan al cierre de otros por ser menos eficientes o proporcionar un peor servicio. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy claro, es que la máquina que hemos visto de juego en un bar ha pasado en la mayoría de comunidades autónomas a concentrarse en locales de juego, en salones de juego, lo que podemos ver como salones de juego, pero que son las mismas máquinas, lo que pasa es que se han ido a estos establecimientos que además tienen un control de acceso mucho más férreo y lo que ha pasado es eso, que han cerrado un sitio y se han ido a otro. Por cierto, como nota al margen, ¿cuál es la situación legal de los mercados de apuestas en España, ¿no? Porque en Estados Unidos sí son potentísimos los mercados de apuestas, Polymarket, Kalshi, etcétera. Incluso hace unos días veíamos la noticia de que la CNN va a integrar como parte de su línea informativa los pronósticos que hacen los mercados de apuestas, pero mi sensación es que en España está muy subdesarrollado el tema, ¿no? Aquí se puede apostar única y exclusivamente a eventos deportivos. Alguna vez permiten alguna cosilla, pero no es, por ejemplo, como en Inglaterra, que tú puedes apostar si la reina iba vestida de azul o si el gorro iba a ser blanco. No puedes apostar sobre eso. O quién va a ganar las elecciones. ¿Esa es una regulación española o europea? Cada país tiene su regulación. Europa no se mete, deja libertad total a cada país para que regule el juego, incluso lo puede prohibir.
Y bueno, pues hay países que tienen monopolio y hay otros países que, como en España, hay monopolio y privado, y hay otros países que son todo privado. Pero la apuesta, por ejemplo, en España es una apuesta deportiva. Tú solo puedes apostar al Madrid-Barça o a un partido de tenis. Lo digo porque, bueno, luego hablaremos también de lo que rodea al juego y la visión de que el juego es un vicio y que no tiene ningún beneficio social, pero desde luego los mercados de apuestas, más allá de cuál sea la opinión de cada cual sobre el juego en sí mismo, sí que tienen beneficios muy importantes porque de alguna manera proporcionan información sobre cuál es la expectativa de la gente mejor informada sobre un acontecimiento, sobre qué es más probable o menos. Es decir, es tan relevante como, como decía, incluso la CNN lo va a incorporar. Entonces, que eso se prohíba nos vuelve pues una sociedad más ignorante. Bueno, esto que estás diciendo me hace mucha gracia porque es con natural con la historia nuestra, no de nuestro país, del ser humano, ¿no? Es decir, los estados, y no voy a defender o no a Bakunin, pero en los estados lo que tienden es a controlar, Sí, ¿no? claro. Y entonces cuando dentro de un estado pues hay una corriente moralista que lo que intenta es controlar aún más de lo que suele hacer un estado, pues bueno, esto es lo que ocurre, cosas que son ilógicas, ¿no? Es decir, vas en contra de algo que la sociedad te está pidiendo y lo va a hacer. Y es que lo va a hacer. Lo va a hacer de una forma legal o ilegal. Eso es la única diferencia. Pero ¿por qué creéis entonces, ¿no? Porque has abierto ahí un melón interesante que quería tocar a continuación? ¿Por qué creéis que el Estado ha tenido históricamente, ya no solo en España, sino prácticamente en cualquier parte del mundo, esa relación tan negativa con el juego privado, ¿no? Porque con el juego público no tanto, pero con el juego privado, y eso lo podemos ver en España, en muchos otros países europeos, en Estados Unidos también, luego ha ido cambiando según el momento, pero es decir, el juego privado siempre lo ha visto el Estado como algo a erradicar, a arrinconar en esos locales clandestinos y a sancionar. La época anterior a la democracia en España era pecado, era incluso pecado. Y aquí te estoy dando un mensaje, ¿no? No me voy a meter en un charco de temas religiosos o no, pero los estados ha habido siempre, con respecto al juego, Cleopatra jugaba, está totalmente demostrado, los romanos hacían apuestas, es algo que es con natural con el ser humano. Hay un libro extraordinario que es el Homo Ludens y te explica el desarrollo del juego, el juego tanto con apuesta de dinero como sin apuesta de dinero, lo que ha ayudado a desarrollarlo. Y ha dado miedo. O sea, es decir, hay ciertas actividades que los estados, bueno, pues les gusta controlar y da miedo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Históricamente, que cuando se ha prohibido, se ha jugado. Se ha jugado. Lo que pasa es que se ha jugado mal, sin que haya una serie de normas que protejan al jugador. ¿Y qué ha ocurrido con eso? Pues que eso ha dado mala fama al sector. ¿Por qué? Porque cuando una actividad la prohíbes y la gente va a seguir jugando a la que le divierte, porque hay gente que no le divierte y no lo va a hacer, pero a la que le divierte lo va a seguir haciendo, lo va a hacer sin protección de la policía, sin protección del Estado, sin control sobre quién juega o no juega, y todo eso lo que genera al final es una mala imagen de ese sector, que ha existido. Pero bueno, no solamente nos ha ocurrido con nosotros, ha ocurrido con otros sectores, y lo que no se dan cuenta, y bueno, yo creo que sí se dan cuenta, porque en la mayor parte de los países, o sea, por ejemplo, los países asiáticos, se prohibió el juego durante muchísimo tiempo y es donde más se juega. O sea, es que es clarísimo. Es decir, tú no lo que puedes decir es no puedes poner puertas al mar. Si a la gente le gusta, lo que tienes que hacer es regularlo bien, ¿vale? Cuando ves un poco y luego de ese problema, en nuestro caso, es todavía mayor cuando el Estado tiene su propio juego. Porque si tiene su propio juego, tiene todo su mecanismo para hablar bien de su juego, es como si en España el gobierno tuviera el Ribera de Duero, entonces el Ribera de Duero es una maravilla, sienta genial, te une con los amigos, para la salud es lo mejor que hay, te quita todas las depresiones, y en cambio el Rioja o cualquier otro sitio es terrorífico porque te produce alcohólicos y tal. Es que justamente sobre esto te quería repreguntar, ¿no? Porque, a ver, uno puede entender que hay determinados elementos dentro de la sociedad que generan repudio, ¿no? Por lo que sea, por moralización, por consecuencias a largo plazo, por querer civilizar o educar al hombre y que no tenga tacha moral de ningún tipo. El caso más claro es el de las drogas, ¿no? En las drogas también ha sido una historia de persecución del Estado contra las drogas. Se han seguido tomando drogas clandestinamente, pero el Estado las ha perseguido. Pero en el caso de las drogas, al menos hay una cierta, tampoco una coherencia completa, pero una cierta coherencia, porque el Estado persigue todas las drogas o casi todas las drogas, salvo tabaco y alcohol. Pero es que aquí
lo que tenemos es como si el Estado tuviese un monopolio de la distribución de cocaína y persiguiera la cocaína, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que el Estado persiga al juego privado moralizantemente y luego tenga un monopolio del juego público que está promoviendo activamente? Le quita la razón totalmente al Estado. Primero hay un tema que hay que separar, ¿no? Es decir, cuando lo has dicho como ejemplo está bien, pero la situación de la droga o, por ejemplo, del tabaco, está demostrado que toda persona que toma tabaco a lo largo de su vida es una decisión de libertad. Pero sí que está cierto que te va a producir un problema, ¿no? En el juego no es así, como otras cualquier actividades. La mayor parte de las actividades humanas, los coches, bueno, pues tiene un beneficio social y un coste social, ¿de acuerdo? El coste es, entonces, cuando tú haces la diferencia entre el beneficio social y el coste social, sale positivo o negativo. Entonces, ¿qué es positivo? Bueno, hay que regularlo bien. ¿Qué es negativo? Tienes que mirarlo, incluso a lo mejor puedes prohibirlo, lo que fuera, pero en el caso de los coches, pues ahora salen los eléctricos y vemos que hay un beneficio social y un coste social. El problema de nuestro juego es cuando solo se habla del coste social. No todo el mundo que juega tiene un problema con el juego. Es más, todas las estadísticas, todos los estudios que se hacen a nivel internacional y en España, te demuestra que muy poquita gente, porcentualmente, tiene un problema con el juego. Poca gente. Y hay que decirlo, es un porcentaje pequeño. ¿Qué ocurre? Que esas personas sí tienen un problema. Y es un problema serio. Y luego lo hablaremos de ello, ¿vale? Pero esto ocurre pues, con otros muchísimos, con todas las actividades. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando el Estado es parte y juez y lo que tiene es toda su maquinaria apoyando al suyo, queda clarísimo que es una competencia desleal. Porque todo el mundo habla de la lotería, de lo bonito que es, de bien jugado de la 11 y no sé cuántos, y resulta que los mismos juegos, pero hechos por nosotros, producen todo tipo de ludopatía. Por quizá la comparación con la droga, entiendo que a ningún sector le gusta que le haga. Yo no tengo una visión necesariamente tan negativa sobre la droga, o sea que. Pero busquemos otro ejemplo más blanco, si lo queremos. Tú lo has utilizado, el coche con motor de combustión. Imaginémonos que el Estado emprende una campaña masiva de el coche de motor de combustión es el diablo, hay que prohibirlo, en el año 2035 tiene que desaparecer porque contamina muchísimo, pero al mismo tiempo el Estado tiene fábricas y comercializa coches de motor de combustión y no pretende prohibirlo a partir del año 2035. Entonces diríamos, oye, ¿por qué estás no te crees un relato moralizando sobre la producción y distribución privada de coches con motor de combustión cuando tú estás produciendo y vendiendo esto y diciendo que es maravilloso? Entonces, esa hipocresía tan flagrante del Estado, ¿cómo se explica? Aquí hay un ejemplo claro de hipocresía y además de un debate totalmente artificial. Un debate que va más por un relato político que por un relato realista. Porque no existe un problema con el juego, porque, como ha dicho Alejandro, somos jueces, el Estado es juez y parte. Y como es un debate estéril, porque no existe un grandísimo problema, el coste, como todas las externalidades negativas, todas las empresas, todos los sectores tienen una externalidad negativa, no es tal, no es real, ¿no? Con el coche de combustión lo estamos viendo, pero también por el otro lado, las baterías de los coches eléctricos proporcionan también, son muy contaminantes, ¿no? Luego además tienes la parte del empleo, son historias o relatos más políticos que tienen que ver con esa parte yo puedo entender muy artificial. Que un relato político se convierta en predominante. Imaginemos que llega al poder un gobierno ecologista radical que dice yo quiero prohibir el coche de motor de combustión. Estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero es su visión y puede ser una visión coherente. Lo que no sería en absoluto coherente es que ese gobierno ecologista radical quisiera perseguir el coche de motor de combustión si lo produce el sector privado y luego lo produjera y lo distribuyera él desde el Estado vendiendo maravillas del coche de motor de combustión que produce él. Es tremendo. Te voy a poner dos ejemplos de la semana pasada, ¿vale? O de los últimos 15 días. La Dirección General de Ordenación del Juego, que pertenece al Ministerio de Consumo y es el que regula el juego online y el juego estatal, pues hace un congreso en la Casa de Moneda y Timbre, en el que se llama Primer Congreso Internacional del Juego, que por parte de toda la Dirección General de Ordenación del Juego, cuando se habla, lo único que se habla es del daño del juego. Pues en la entrada, cuando entramos todos, había unas pantallas gigantescas con los anuncios del gordo de lotería, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, y eso dices, oye, esto es un discurso que no me lo creo. O sea, tú estás promocionando a todos los que venimos tu juego y luego dices que el juego lo que genera es un problema, ¿vale?
Tienes que mirar ahí los datos. Por cierto, la publicidad del juego privado está prohibida. Os voy a poner 1000 casos. La publicidad del juego privado está prohibida, la del juego público está en todos los sitios, los domingos, ahora infantil. Esto es un escándalo, ¿no? Pero para que te hagas una idea hasta dónde llega ese problema y que a ellos les va a tener que pasar factura. Hasta hace muy poco, cada 3 meses, la Dirección General de Ordenación del Juego saca una nota diciendo las multas que ha puesto las empresas de online que han incumplido con ciertos requisitos. Vale. Hay que diferenciar las multas entre los que practican juego ilegal, ¿vale? Son multas millonarias, pero que no se cobran nunca, porque son gente que tienen sus sedes en Malta, no sé qué, y es muy difícil cobrarlo. Y que a cada una que les pone una multa de ellas, les cierra la página, les pone una multa de 5 millones de euros. No se cobran nunca, ¿no? Pero el título que sale son 33 millones de euros que la Dirección General de Ordenación del Juego ha puesto al juego. Y en el titular te ponen que de esos 3 millones los ha puesto y te señala a 3 empresas de juego privado, pum, 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 el nombre, lo saca a la agencia EFE y lo ponen por todos los sitios. Con lo cual todo el mundo identifica que todo ese montante de dinero se lo han puesto a estas empresas. Vale, primero, no es cierto. Los 30 millones son para las empresas de juego ilegal, que es a las que tienes que combatir. Pero es que después omite claramente y con un descaro tremendo que dentro de esas empresas legales que ha puesto una multa está Loterías del Estado. Y no pone que Loterías del Estado se lo ha puesto. Para que te hagas una idea, la primera empresa, segunda empresa privada que señalizan, tiene una multa de 17.000 euros contra los 33 millones que parece que son suyos, y la del Estado, la de Loterías, son 125.000 euros. Bueno, qué bienito hubiera sido que hubieran dicho, hemos puesto estas multas a Lotería también, porque somos gente... No, ocultan lo suyo, pero te señalan a ti. Pero eso es un problema que la sociedad tiene que ver. Pero claro, eso ya toca más una cuestión que, bueno, conforme mencionabas la publicidad, se me ha venido a la mente, que es la relación con los medios de comunicación. Porque eso no es responsabilidad. O sea, que se omita a Loterías no es responsabilidad del gobierno. No me creo que el gobierno esté llamando a los medios diciendo no pongáis Loterías o a la agencia EFE. Lo omitió en su nota de prensa. Lo puso en su nota de prensa y en su nota de prensa no ponía curiosamente ese dato. Nosotros viendo, te metes dentro de la página de la Dirección General del Juego, o sea, ves las 30... Ya de entrada sí que lo omitieron. La omitieron intencionadamente. Vale. Pero aún así los medios de comunicación no han tenido la mínima diligencia debida de, oye, vamos a informarnos un poquito si aquí nos están contando toda la historia o no. ¿En qué medida esta publicidad masiva del juego público que llega a los medios de comunicación es una forma también de influir sobre los medios de comunicación y de que ese relato que los medios compran de juego privado malo, juego público bueno, también se transmita desde esa correa de transmisión? Aquí hay también una cosa muy básica, y es que 2 de los mayores anunciantes de los medios es Lotería y Apuestas del Estado y la ONCE. Son uno de los grandes cuentas que tienen los medios de comunicación, de financiación. Si además de todo eso le sumas que el gobierno, en el que se cree que tiene que ser transparente, tiene que ser honesto en su información y tiene que ser muy aséptico, pues omite cierta información, lo fácil para los medios es decir, oye, esto me lo trae el gobierno, ¿por qué lo voy a cuestionar? Porque en una sociedad adulta, con tanto que hablan de la posverdad o de todo esto, los bulos, tú tienes que creerte. Yo quiero siempre creerme que es lo que se dice desde el gobierno es lo real. Creo que habría que desconfiar por sistema. Quiero creérmelo en ese buen hacer o en esa de que mi gobierno no me va a mentir, ¿no? O no nos debe de mentir. Eso yo creo que es pensamiento Alicia, pero bueno, fantástico. Bueno, dentro de esa utopía yo quiero creerlo, ¿no? Pero tenemos eso. Entonces, si tú tienes un gobierno que me ha mentido por sistema, te obvia una información muy relevante, y por otro lado tienes que a esos que podría dañar son los grandes financiadores de los medios, pues tenemos el paquete perfecto. Ojo, mira, te voy a decir una cosa que es curiosa, porque estamos hablando, parece que solamente es el gobierno estatal. Eso os quería preguntar. No es cierto. Las comunidades autónomas, yo te digo, por ejemplo, yo tengo en la cabeza, cuando estábamos en pandemia, la primera ley que sacaron en Valencia, la Comunidad de Valencia, la primera ley que sacaron fue la ley del juego, ¿vale? Que prohibía el juego. Después hemos ido a tribunales y tal, porque realmente poner unas distancias tan grandes
a tantos centros, parques, que era imposible, además era retroactiva, había que cerrar todo. Nos quedamos sin juego en un par de años, ¿no? Y curiosamente, 3 meses antes, claro, ¿qué ocurre? La imagen, muy importante. Por eso he dicho al principio la tarta, 50% juego público que es reservado. Eso no va a caer, no va a caer. Entonces, si tú quieres crecer y tienes el otro 50%, ¿qué quieres? Que se desaparezca y voy a tener el 100%. Eso es así de claro, ¿vale? Cualquiera que tuviera un directivo de una de esas empresas, lo que dices es, oye, vamos a intentar comernos ese terreno, ¿vale? Pues curiosamente, antes justo de todo esto, la ONCE saca un boleto de estos que hace de ellos, de su juego, dirigido a las fallas. O sea, el beneficio de ese cuponazo iba a ir a las fallas. Y sale la consejera que nos regula a nosotros, la de economía en ese momento, la de tributos y tal, vestida de fallera, con el señor de la ONCE, con el boleto. Claro, tú no es que seas muy ingenuo o muy listo, pero unes claramente, ¿no? Entonces dices, claro, es que ese es un poder tremendo que tienen tanto unos como otros con la publicidad, con, oye, ¿dónde están los vendedores de la ONCE? Pues están en la puerta de los colegios, pero así de claro. Ahora se han puesto 10 metros de distancia, pero están ahí. Pero es que no piden DNIs a nadie, y todo el mundo lo sabe. Vemos con podcast clarísimo de gente, de niños que están jugando y tal, con los rascas y tal. Pero claro, ellos dices, ¿quién se regula? Ellos mismos. Entonces, bueno, ¿cuál es el truco? Claro, sí, bueno, a ti te piden el DNI, Alejandro, cuando te toca. Cuando ganas, entonces sí te piden el DNI para ver si estás autoprohibido o si eres menor de edad. Eso ya quita el rizo, ¿no? Hace un par de años tocó el gordo a una menor y claro, no lo pudo cobrar, tuvo que ir el padre, no sé qué, un lío. Por ejemplo, el tema un tema escandaloso y es que... Pero sí. El gordo le tocó a esa menor porque esa menor había comprado... Sí, claro. O sea, esa menor había comprado ilegalmente el cupón. Claro. En el momento de comprarlo, permiten la ilegalidad sin ningún tipo de control. Y cuando les toca cobrar las recompensas, cuando dicen, no, usted no podía comprar esto y no va a comprar. Sí, es que fue mi padre y tal, segunda historia. Pero la historia, cuando sale la premiada, es la menor de 16 años que le tocó el gordo. Entonces, coño, vamos a ser un poco... Porque claro, esto también, y ahora te preguntaré si hay otros casos similares, pero esto también nos lleva a reflexionar sobre la influencia casi familiar que tiene el juego público, que es algo totalmente normalizado, ya no solo entre adultos, sino dentro del hogar, pues nuestros padres comprando loterías, en la televisión, los políticos, como mencionabas, avalando eso, mientras se está diciendo que hay que proteger a los menores de caer en la red. Que hay que protegerlos. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué te parecería a ti entrar en un casino y que los croupiers tuvieran 14 años? ¿Qué te parecería? Bueno, pues sería ilegal desde un punto de vista laboral en general y diríamos, están pervirtiendo a esos menores. Vale. Y que la lotería del gordo lo hagan los niños de San Ildefonso, lo aceptamos todos. Bueno, todos en España. Yo cuando estoy fuera de España, en Alemania, en Francia, me dicen que si estamos locos. Tengo que decir que no somos nosotros, que es el Estado el que lo hace. Y ¿cómo lo permitís? Y digo, bueno, es que es una tradición. No es una tradición. Es decir, es que lo han hecho. Y hay un juego que es el juego del niño y no sé cuántos. Y te salen anuncios de captación de menores y tal, y está totalmente permitido, lo permitimos todos. ¿Pero por qué? Porque ahí detrás de todo esto hay una campaña en medios de comunicación de la ONCE y de SELAE muy fuerte. Los medios, tú lo has dicho, coño, si son sus mejores clientes, ¿qué van a hacer? Pues esto, exactamente. Los clubes deportivos antes nos dejaban a nosotros el patrocinarlos, ahora no. Entonces, ¿quién patrocina la vuelta? Pues ¿quién la patrocina? SELAE. ¿Quién patrocina? Es así, es decir, es tan descarado. Pero claro, es lo que os comentaba antes. Uno podría entender, mira, hay una ofensiva general contra el juego y no quieren que el juego aparezca por ningún lado y lo buscan restringir al máximo, como se ha hecho también prohibiendo pues, la publicidad de tabaco, etc. Pero de nuevo, si hubiese una empresa pública de tabaco y dijera, no, pero usted por ser público y vender tabaco sí se puede publicitar, diríamos, ¿qué sentido tiene esto? Sí, yo por lo menos que la sociedad se lo plantee, ¿no? Que la sociedad coge y diga, oye, esto suena un poco raro, lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? Entonces, claro, con el que todo este ejemplo que estás poniendo son muy claros. O sea, ¿por qué estamos permitiendo que la empresa pública que más dinero genera, que es SELAE, tenga todos los tipos de publicidad? Es
Yo vería muy bien que se buscara una limitación, como se ha hecho con nosotros, pero no hace falta que se lo pongan a la 1 de la mañana, como nosotros. Nosotros tenemos publicidad de 1 a 5 de la mañana. Porque o sea, ¿cuál es la diferencia de regulación, ya no solo de publicidad, sino en general, ¿no? ¿Qué permisos o qué licencias tiene el juego público frente al juego privado? Todo, mira, un ejemplo, por ejemplo, los puntos de venta de la 11. Ellos pueden poner los que quieran sin ninguna limitación. Da igual. Pueden haber vendedores. Gasolineras, en todo. correos, en hospitales, en todos los sitios. Sí. Lo que está diciendo. Pero ahora mismo ellos han puesto esto, ellos se autorregulan. Han puesto una distancia hace poco de una distancia de 10 metros ellos mismos a los colegios, lo cual es un poco chiste, ¿no? La 11. Sí. Pero las comunidades autónomas no tienen ninguna autoridad, las comunidades autónomas, sobre ese tipo de instalación de negocios, ¿vale? Y sobre lo que se juega. Nosotros sí, nosotros tenemos que pedir una autorización y tenemos que cumplimentar todo lo que se hace ahí. Es decir, oye, por ejemplo, en un bar, el juego que se hace en un bar con una máquina que dice no se puede jugar más de €1, no te puedes dar más de 500 euros en premios, te lo están regulando. No puedes tener el sonido puesto, tienes que la distancia de las partidas es X, no pueden ser demasiado fuertes. Es decir, todo está regulado. El juego de ellos no, ¿vale? Entonces, por ejemplo, publicidad. Nosotros podemos publicitar solamente de 1 a 5 de la mañana, ¿de acuerdo? Tú vas un sábado o un domingo a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, está. Tú ves el programa de las elecciones, te lo interrumpen para el sorteo de la 11 y te lo vuelven a interrumpir para el sorteo de SELAE. Es así, estamos todos esperando a ver quién ha ganado las elecciones y te están mandando sus mensajes. Además son mensajes totalmente de dile no a tu jefe, o sea, cambia tu vida, soluciona tu vida. O sea, son mensajes terroríficamente peligrosos que no deberíamos hacerlos. Claro. Nadie, ¿no? Decir, oye, son mensajes que estás diciendo a un joven, a un tío de 18, 20 años, que no tiene que trabajar porque le vas a dar el sueltazo de tu vida. O sea, son muy peligrosos y están permitidos. Nosotros no. Las distancias nuestras, ya te digo, estamos restringidos en la apertura, pero las distancias que tenemos que cumplir, que se han ido imponiendo, todos los controles que hacemos en la entrada para los jugadores, los avisos que tenemos que hacer en las pantallas de online, de llevas más de 5 minutos jugando, has jugado más dinero del que debes, vete a valer. Todo eso, que está muy bien, porque es la protección al cliente, el Estado realmente no cumple nada sacan una serie de normativas, ahora vamos a pedir el DNI, pero tú cuando estás en un bar y estás comiendo y te entra el vendedor y no sé cuántos, primero ese vendedor tiene una pinta no creo que esté dado de alta en ningún sitio, ¿vale? Porque vemos cómo entran y te lo venden, te salen. Es decir, si viéramos la red de vendedores, tanto sobre todo de SELAE de la lotería, que no están dados de alta en ningún sitio, eso es una vergüenza, pero si eres el Estado, sí. O sea, ¿cómo cumples tantas cosas? Pero bueno, estamos ahí, todo lo permitimos. Sí, son reglas de juego totalmente diferentes. Jugamos en el mismo tablero, pero unos van con tanques y aviones y otros poco más que con bicicletas, ¿no? Entonces, es diferente. Nos dejan muy poquito margen, ellos lo tienen todo y es una competencia, además, donde es juez y parte, donde, oye, cuanto más te restrinja a ti, más capacidad tengo yo de y hay muchas cosas en nuestra normativa que no queremos que se quiten. Insisto, yo no creo que sea bueno, y no lo digo por decir, lo digo porque lo pienso, que haya publicidad de juego. Si el juego está prohibido para menores, no puede haber publicidad un sábado o un domingo a las 10 de la mañana. No puede haberla para nosotros, pero tampoco para ellos. O sea, lo que yo estoy diciendo es que no quiero su libertinaje. Lo que yo quiero es que ellos, oye, que cumplan las mismas cosas. Y sobre todo que el mensaje negativo no sea solo hacia nosotros. Lo que tú dices, oye, esto decidimos toda la sociedad que es malo, pues se prohíbe. Perfecto, pero para todos. No me digas que ahora no, pero el juego público es extraordinario. No. ¿Lo queremos prohibir? ¿Hacemos un debate entre la sociedad? ¿Hacemos un debate en el Congreso y en el Senado? De acuerdo, pero es todo el juego. Porque además si dijéramos, bueno, el juego público al final tiene una penetración marginal, prácticamente solo el 1 o 2% de la población convive con él y es población que está más o menos concienciada, profesionalizada, pues podríamos decir, hombre, no tiene mucho sentido colocar ahí el foco. Pero ya hemos dicho antes que la mitad de la tarta del juego es pública, pero además, ¿qué cantidad de gente, por ejemplo, juega al gordo, al niño, a la 11 habitualmente, la quiniela, la primitiva? Todo el mundo. Todo el mundo. Además, ahora y en estas fechas de Navidad hemos visto y se hacen millones de programas y todo el mundo se jacta de ver esas colas kilométricas
en puntos muy concretos, ¿no? De a lo mejor de la ciudad de Madrid, ¿no? Esas colas kilométricas en Doña Manolita, A la donde lotería todo el juega- mundo... Y además le preguntan, oye, ¿cuánto te has jugado? No, llevo 300 euros. ¡Oh, qué bien! ¡Qué magnífico que son 300 euros! Porque lo que se ha instalado, y ya desde Carlos III que crea la lotería hasta ahora, es que ellos son un juego de ilusión, de todas las bondades que tiene el juego, y el nuestro tiene la parte perniciosa. Pero por otro lado, también te dejan que sigas porque tiene un afán recaudatorio. Hay de 30 autoempleo, millones de personas que juegan oportunidades. al año en loterías. 30. Y a 30. nuestro juego 6,5 millones. Que en España no hay muchos más adultos. Estaremos No, hablando de claro, 32, claro. 33 Yo digo millones que de todo el adultos, mundo ¿no? Sí. juega. Todo el mundo. Pero si atas esa idea clarísima, luego, por ejemplo, dices, bueno, te juegas tal, en lo que es el oscurantismo, ¿no? El gordo del año pasado. El gordo del año pasado repartió el 30% de premios. ¿Por qué? Porque hubo un 70% de ese número que no se jugó. ¿Quién se lo queda? El Estado. Ujú. ¿Dónde están las cuentas? ¿Vale? Es decir, hay tanta se oculta tanta información que es tremendo. Es decir, ¿cuánto es el dinero que realmente los españoles se juegan y cuál es el retorno? ¿No? Porque te dicen, no, hay un 50%. No es cierto. Ujú. Nosotros tenemos todo eso totalmente registrado al día. Sabes lo que tú te va a tocar o no te va a tocar en un casino. Una cosa que está clara, cuando ahora que se está hablando, tú vas a entrar en un casino, en un bingo, en un salón de juego y sabes que vas a gastarte 30, 50, 100 euros. La gente es consciente, pero también sabe a qué se juega y cuál es el reparto de eso. En el juego público la gente no está totalmente engañada. Pero, oye, tu pregunta, hay 30 millones, hay una cosa es muy importante que la gente tiene que entenderlo, porque se habla un poco también de que es inocuo. No es cierto. Los datos te lo vienen a decir. Es decir, a qué juegan las personas que tienen un problema de juego. Eso es una gráfica, una tabla que hasta este año salía en los estudios de adicciones comportamentales del Ministerio de Sanidad y que casualmente la han quitado, porque te decía, ¿a qué juegan? Pues principalmente juegan a la lotería. Pero no quiere decir que la lotería sea más adictiva. No es cierto. Estaría yo manipulando y no soy así. No, pero es que como a lo que prioritariamente juega todo el mundo es a la lotería, la gente que tiene neuropatía, Claro. a lo que juegan es a eso. Son una ¿A qué es lo segundo que más correlación que no implica causalidad. pero lógica. claro. Ujú. ¿A qué es lo segundo que más juegan? A los rascas de la 11. ¿Vale? Estaba así. Después, ¿a qué es lo que juegan? Pues las apuestas deportivas. Pero es que es una cosa muy lógica. Es decir, quiere decir que el que juega a todo. Ujú. Y si tienes un problema con el juego, juegas a todo. Claro, porque ahí uno podría decir, bueno, a ver, el gordo, por muy adictivo que sea, solo puedes jugar una vez al año, ¿no? Entonces, te puedes gastar esa vez mucho dinero, y de hecho hay gente que se gasta muchísimo dinero, pero no es un comportamiento compulsivo. Tienes como un periodo de desintoxicación, digamos. Pero ¿hasta qué punto es así? Porque Loterías también tiene otros juegos en los que se puede jugar más regularmente. Claro. Y luego decías, el segundo Sí. que más juega son los rascas de la 11, que también puede llegar a ser muy adictivo, ¿no? Total, Sí. pero mira, hay una cosa muy graciosa que has dicho. Todo lo que se juega, todo el montante que se juega en el sorteo del gordo es lo mismo que se juega en toda España durante todo el año en las apuestas deportivas. Para que se haga un poquito La magnitud. la magnitud, ¿no? O sea, decir, eso es que durante todo un año tú te estás jugando 5, 6 euros a unas apuestas, o 2 euros, o 1 euro, o tal, y todo lo que te gastas en todo el año, toda España, es lo mismo que se gasta toda España en el juego del gordo. El gordo es el juego olímpico que hay en España, sin duda. Y con respecto a... He mencionado los rascas, pero quería tratar también el régimen jurídico de la 11, ¿no? Porque, claro, es un juego que está entre público y privado, pero a su vez decíais que tiene un régimen casi de excepcionalidad dentro del Estado, porque se autorregulan, y las comunidades que son muy agresivas regulando el juego privado, ya no es que no quieran regular a la 11, es que no pueden regular a la 11, ¿no? Entonces, exactamente cuál es su régimen y por qué se ha llegado a esa situación. Es decir, ¿por qué la 11 tiene estos privilegios que no tienen otras entidades? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Esa sería la pregunta. Sí, iba a decir que ¿Por esa qué? es grandísima pregunta. Nadie es, vamos, que decir, es el gran misterio, ¿no?, de este país. Todo el mundo sabe quién es la 11. Todo el mundo sabe lo que ha pasado durante muchos años con la 11, los problemas que ha habido o no ha habido. No todo el mundo. Piensa No. que este podcast lo ve gente relativamente joven. O sea, que si la- puedes, la- explica un poco cuáles han sido esos Hombre, problemas.
Pues han tenido problemas de todo tipo, ¿no? Pero me refiero desde gente que ha participado en competiciones sin tener ni una deficiencia y para tener... Bueno, quiero decir, el régimen de la ONCE es tan complejo, es tan oscuro, que es imposible que nadie lo pueda entender, ¿no? Es decir, ellos se autorregulan, tienen una protección total por parte de la administración, tienen una fuerza política, es el lobby más importante que hay en España, sin duda. Apoyan cualquier tipo de actividad en cualquier comunidad con presupuestos y están ahí. Entonces es el gran lobby que hay hoy en España, ¿no? Entonces, que hacen una labor social, evidentemente. Podríamos decir que en sus cuentas, que son difíciles de meterte dentro, podríamos estar diciendo que puede haber unos 300 millones de euros que dedican como obra social. Después podríamos hablar de la gente que trabaja en la ONCE, que estamos hablando que no todos son discapacitados, hay gente que sí y gente que no, pero es que el juego privado, por ejemplo, nosotros, de tasa específica, no de impuestos, que pagamos los impuestos que todo el mundo, de tasa específica de juego, nosotros estamos pagando alrededor de 1.100, 1.200 millones de euros anuales. Eso es nuestra contribución social. La misma obra social que hacen ellos de 300, 400, claro. Incluso le puedes poner ahí los sueldos de más gente y a lo mejor te llegas a 600, 700 millones, nosotros ponemos 1.200. Que lo haces carreteras, colegios, es obra social también. Pero además las ganancias de la ONCE, ¿dónde van a parar? Bueno, ves que haces unas preguntas que son imposibles de contestar. Pero quiero decir, ¿tiene accionistas? ¿Se reparten entre los accionistas? Esto es una pregunta que no es a mí. Además, yo quiero seguir viviendo. Con lo cual, es una pregunta, pero es que no lo hemos intentado entenderlo y verlo y es imposible, es imposible. Es una telaraña tremenda y luego tienes el Union y luego tienes una serie de cosas. Es muy complejo. Lo que sí te digo es que llaman por teléfono y cualquiera de los que están arriba en cualquier sitio, ya sea el partido político que sea, le cogen el teléfono. La ONCE está intentando constantemente el introducir sus rascas a través de aparatos electrónicos similares a nuestras máquinas en los bares y lo único que están queriendo pedir es que en cada comunidad autónoma renuncien a pedir esa autorización. Y una vez que hagan eso, instalar sus productos. No lo están consiguiendo porque siempre hay gente con cierto sentido común y que al final, pero se ha conseguido en el último segundo, en el último minuto, porque tienen una potencia tremenda. Es decir, la ONCE es digno de estudio, de análisis. Si yo fuera periodista kamikaze, porque claro, hay que ser kamikaze, o sea, sí, luego, sin miedo a nada. Si son otro potente anunciante, pues obviamente... Claro, sí. Un potente anunciante tiene ese halo de ese buenismo, ¿no? Uh-huh. Donde dan ese empleo y cuando nació, pues bueno, tenía ese fin social muy, muy claro, donde daba ese empleo a personas con discapacidad, pero que ya hemos visto que durante el tiempo ha evolucionado en ser un tiburón, un killer en el juego, donde ya el rasca no te lo está vendiendo en la gasolinera, no hay ninguna persona con discapacidad detrás. Los juegos, si te metes en juegos 11.es, ellos tienen sus slots igual que un casino. Ya han pasado a ser una maquinaria y que sigue gozando de los privilegios de hace 80 años que tiene la ONCE, donde bueno, se ha dejado esa permisividad, donde ellos han sabido explotar muy bien, con una capacidad financiera en los medios de ese buenismo, donde ellos también son ilusión y hacen una gran obra social, pero que luego si rascas un poquito detrás... Pues no rasques. Mira, te voy a contar una cosa, una empresa personal y para que veas un poco el funcionamiento, la fuerza que tiene. Nosotros fuimos hace años a un bufete de abogados muy bueno para pedir un informe totalmente independiente de una situación legal con relación a esto que te estaba diciendo de los productos de la ONCE en las comunidades autónomas. Nos hicieron un informe extraordinario y claro, tú haces tu informe, tú lo pagas y es tuyo, ¿verdad? Y entonces vas a las comunidades autónomas y le dices, oye, mirar, este bufete tan importante nos ha hecho esto para demostraros que Tal que a 2 meses o al mes me llama del bufete de abogados y me dicen, oye, pero ¿cómo has podido hacer esto? ¿Y cómo lo has podido llevar? Y digo, pero espera un momento,
No sé, yo soy ingeniero, ¿no? Entonces digo, no te entiendo bien. Yo te he pedido un informe que lo has hecho totalmente independiente, lo has firmado, ¿vale? De tu colegio, yo estoy en el colegio de ingenieros, tú estás en el colegio de abogados, lo has firmado, ¿sí? Notario, tal, no sé, sí, vale. Y ya es mío, ¿vale? Y no lo he hecho público más que se lo lleva a la administración, que te dije que lo iba a llevar. Me dice, bueno, sí, pero es que ahora precisamente la ONCE es nuestro cliente y tal, entonces me haces mucho daño. Es decir, claro, vale, quiere decir que ya no puedo contar contigo para nunca más, ¿no? Y dice, no, claro, ya no puedes. O sea, eso es así. Es decir, cualquiera que tenga un contacto, pues te das cuenta cómo funciona, ¿no? Esto no es mentira, no he dicho nombres, no he dicho cosas, pero es totalmente cierto. Entonces, te das cuenta que estamos luchando pues, contra un gigante, y Sela es otro gigante, claro. Y nosotros pues tenemos tirachinas y ellos tienen bazocas. Entonces la sociedad piensa que somos lo peor del mundo y que ellos son lo mejor del mundo, y la realidad es que somos personas como la propia sociedad, en la cual intentamos cumplir las normas y dedicarnos a un negocio que evidentemente tiene una connotación negativa, como todos los demás, que está hipercontrolada, que hacemos todo el esfuerzo posible para que esto no crezca, pero solamente se habla de eso y además se nos apunta a nosotros en cualquier tema. ¿Que hay 35 millones de sanciones a ilegales? No, pero tú tienes 17.000 euros, a ti te señalamos. Que cualquier tema, ¿no? Que juegan, por ejemplo, el otro día hay un tema muy gracioso, perdona que lo voy a decir porque es así, con los estudios que se hacen a través del Ministerio de Sanidad con estas encuestas que hacen y realizan, y es el informe de adicciones comportamentales, ¿no? Bueno, cuando pedimos los datos por comunidades y se ve que en una comunidad, casinos, hay un 17% de personas, el porcentaje no es exactamente lo que estoy diciendo, de menores que juegan, pues sorprende, porque es imposible entrar a un casino, ¿vale? Pero cuando en esa comunidad no hay un casino y te dice que el 17% juegan a casinos, es que me estás tomando el pelo. O sea, ¿quieres que me ponga a llorar? Por favor, haz las preguntas bien, no las hagas capciosas. Es decir, jugar al mus o jugar al póker en tu casa con tus amigos no es ir a un casino. ¿Entiendes? Entonces, claro, si tú haces las preguntas de manera intencionada, va a salir como el famoso sketch de la Monty Python. La gente no sabrá lo que es, pero cuando yo era joven sí que eran famosos. Pues claro, tú haces las preguntas que te da la gana y entonces te sale lo que tú quieres. Pero es que hay una comunidad autónoma, no voy a decir el nombre, hay una comunidad autónoma que no tiene casinos y que sale que hay un porcentaje superior al 10% de menores, no sé si eran 17%, o creo que era ese, pero bueno, puede ser otro, que jugaban. Pero si no hay casino, ¿cómo van a jugar? Pero claro, la imagen que te mandan es tremenda. Te están dinamitando, porque los estudios los hacen ellos, las publicidades las hacen ellos, salen los programas todos ellos. Cada vez que queremos hay una ley en una comunidad autónoma, casualmente los 4 medios más importantes sacan a todas las personas que tienen un problema con el juego, no sé cuántos. Claro, tienen todo el armamento, es tremendo. ¿Podría ser que la distinta percepción social que tiene el juego privado y el juego público, más allá de toda la campaña de propaganda que evidentemente hay detrás, pero puede ser que se ve mal, o sea, entendemos, o la sociedad entiende que el juego puede ser un problema, y lo que ve mal es que haya un objetivo mercantil detrás de ese problema, es decir, que se gane dinero con ese problema, mientras que el juego público parece que canaliza ese impulso hacia la obra social, en el caso de la ONCE, o hacia el bienestar general, en el caso de loterías del Estado, porque supuestamente no pretende ganar dinero para el Estado, sino simplemente recaudar y que luego eso se reinvierta en los propósitos del presupuesto público. ¿Creéis que hay algo así detrás de está mal que se gane dinero con el juego porque el juego es algo sucio, pero en cambio sí esa suciedad se canaliza hacia propósitos aparentemente nobles? ¿No está tan mal o es más...? Bueno, totalmente. Sí, totalmente, pero es que casi que si le preguntas a cualquiera, preguntas por la calle, nadie, ¿no? Nadie. Ciertas personas no les gusta que nadie gane dinero, ¿no? En general, sí. En general, que le va bien, ¿no? Lo intentamos derribar. Eso, perdona, se ve muy claro con uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en España,
es el de la vivienda. Y hay Pues mucha sí. gente que está obsesionada con que no se construya vivienda, porque si se construye vivienda, se ganará dinero con la Alguien va a vivienda. ganar dinero, ¿no? Eso es inadmisible. Entonces, sí. eso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se puede lucrar a alguien de una necesidad, ¿no? Ujú. Claro, entonces, bueno, es muy ridículo que no vea, pero es que si preguntamos, pues bueno, eso puede pasar, ¿no? Que nadie vea, que vean ilícito, ¿no? En esto. Pero la realidad es que a la ONCE gana dinero, Lotería gana dinero, Claro. tienen unos grandísimos sueldos públicos. Creo que el mayor sueldo público de España es presidente de Lotería y Apuestas del Estado. O sea, La ONCE ya hemos dicho que no se sabe muy No bien se qué sabe. quiere con ya no ese se sabe dinero, muy pero- bien, ¿no? Pero bueno, está ese debate que es un debate generalizado en cuanto a la empresa, ¿no? Que alguien gane dinero con algo está mal. Eso es en general. Y en nuestro caso también pues se agrava, ¿no? Con parte del desconocimiento de lo que puede ser nuestro sector, parte de que el Estado y las comunidades autónomas o las administraciones, juez y parte en este caso, partimos desde el año 81 solo con el juego legalizado en España y tenemos también muchísimo menos recorrido en cuanto a explicar realmente lo que hace nuestro sector y que no hacemos nada malo, simplemente damos una opción de ocio, de entretenimiento libre, porque todo el mundo es libre para poder entrar, para poder jugar, que lo haga de manera natural y donde estamos muy regulados, hiperregulados, que nosotros, como ha dicho Alejandro, que no nos importa, simplemente queremos las mismas reglas de juego, pero bueno, en ese ideario, en esa opinión pública masiva, pues bueno, dentro de que alguien está ganando dinero es malo, pues nosotros también somos malos, ¿no? O como hace poco también la parte, no sé qué ha sido un empresario de los hospitales privados que también ha hecho unas declaraciones, pues Sí. quizás no muy afortunadas, pero también es malo que alguien Pero es que quiera tú vas, hacer. Tú vas a un bar y si el bar está abierto es porque gana dinero. Sí, sí. Si no, cierra. La ropa que tú llevas puesta, la que llevo yo puesta, seguro que ha costado menos hacerla que venderla. Porque si no, o sea, si tú te vas a, no voy a decir ningún nombre, pero tú vas a cualquier tienda, a cualquier centro comercial y vas a comprar un teléfono o un reloj, cuesta menos de lo que te lo venden. Si alguien no lo piensa así, es que no está en el mundo occidental y no está en el mundo capitalista. Eso es así. Si tú vas a un casino, tienes que darte cuenta, y además nosotros lo decimos, la ventaja es que nosotros decimos, y está puesto, que seas consciente de que vas a perder dinero. O sea, es que es así, porque si no, no existiría el casino. No, pero en la lotería también. Pero claro, no Claro. existiría el casino, no existirían los bingos, pero no existirían los restaurantes, no existiría el cine. Pues los cines que siguen abiertos, que cada vez hay menos cines, pero los cines que siguen abiertos siguen haciendo dinero. Si no los cierras, porque no tiene sentido. Nosotros hemos cerrado casinos porque dejan de ser muchos, porque dejan de ser rentables. O sea, es que esa falsedad mental de decir, no, es que ganáis, pues claro, pero es que la ONCE gana dinero, es que la lotería gana dinero y mucho, No, además y si no estarían abiertas. Pero que lo Además, hacemos de manera sostenible, porque al final, si ganamos dinero es porque no engañamos a la gente. El cliente lo sabe. El cliente lo sabe y lo que está comprando es un tiempo de ocio, un tiempo donde se lo pasa Porque bien, donde disfruta. La regulación nos obliga, ¿no? A indicar. Todo, todo. Tiene tanta probabilidad de perder dinero. Y nosotros lo cumplimos. Es decir, cualquier máquina de juego en un bar está revolviendo un 75% más o menos de lo que se juega. Todos los juegos de casino, sabes tú, porque son matemáticas, Claro. y está ahí puesto, pero además que las máquinas de apuestas están conectadas con la administración. Hay un tema que es muy importante que se diga, porque es a colación de lo que estaba diciendo David. El otro día en un congreso, un catedrático de matemáticas dijo algo muy, muy interesante, y es lo del coste social, lo del beneficio social menos coste social igual al excedente social. Y en el beneficio decía que dentro del beneficio social del juego no solamente hay que hablar de lo que hablamos nosotros, de los impuestos, del empleo, de todo este tipo de cosas de riqueza que generamos, todo esto lo vemos como el beneficio social, pero él decía que hay un beneficio, que es el que tú estabas mencionando antes, que hedónico, de lo que a la gente le divierte el jugar. Y entonces esto se valora económicamente. Obviamente. Y entonces a través de encuestas tú le preguntas cuánto dinero tú estarías dispuesto en esta hora, o sea, tú sales del bingo y le dices, has estado una hora, vale, ¿cuánto has jugado? Pues mira, he jugado 30 euros, vale. ¿Cuánto hubieras jugado? Pues mira, pues yo por este rato que me lo he pasado hubiera pagado 50. Pues eso es un porcentaje Sí. que se mide, que es lo que tu excedente,
O sea, lo que te produce... En teoría económica se llama excedente del consumidor. Exacto. Eso. Y ese es exactamente ese excedente en el juego. Pues en loterías también lo existe. Además es alto en loterías, es alto. Ujú. Estamos hablando de un 12%, un 10%, un 8%, dependiendo del juego, un 4%. Ese excedente es el que no puedes quitarlo. Es decir, la gente le divierte. Y estaré dispuesto a... Pero no es tonta. La gente que entra a un bingo te lo dice, sabe lo que se va a gastar. Voy a comer aquí, voy a cenar, estoy con mi mujer y nos vamos a gastar. No es tonto. O sea, el cliente normal no es tonto. Luego hay una serie de clientes que, es cierto, tienen un problema de control de sus pasiones, no solamente con el juego, con otras actividades, y esas personas tienen un problema. La ventaja que tienen con nuestro juego, que no lo tienen con el público, es que nosotros tenemos unos registros autoprohibidos que tú te puedes autoprohibir y te puede prohibir también tu familia. Y entonces no te permitimos la entrada de nuestros locales de juego y no puedes... Es decir, hay registros privados registros que de registro alguna manera público incapacitan a ciertas personas para jugar, ¿no? Es público porque es de la comunidad autónoma, en la cual, pero es sobre el juego privado. El juego público no tiene estos registros. Y lo que es tremendamente... bueno, ya iba a decir otra palabra que iba a quedar fea, pero que es sorprendente, es que el juego privado tiene estos registros, ¿vale? No te dejamos jugar al bingo, al casino, en diferentes comunidades autónomas, están todos conectados, queremos que haya una conexión nacional para que tú, si te das de alta en el País Vasco, tampoco puedas jugar en La Rioja, vale. Lo curioso es que el Estado no lo tiene, los juegos públicos no lo tienen. Te dejan jugar, pero si te toca, entonces van a nuestros registros y si estás en nuestro registro, no te lo pagan. Es tremendo. O sea, le estás dejando a un pobre señor que tiene un problema que no deberías dejar jugar, que nosotros no le dejamos jugar, tú le estás dejando jugar y que pierda. Pero si gana, no le pagas. Bueno, es que... como el caso antes de la menor con el... Sí, pero hay que ser un canalla. Con la lotería de te dejo comprar el boleto, pero luego cuando voy a cobrarlo no te lo pago. Pero es un canalla. Bueno, y decíamos que no había ánimo de lucro, ¿no? Por parte del Estado. Claro. Eso es una hipocresía ya exponencial, ¿no? Lo que tiene... Pero es hacer el mal, además, a una persona que está sufriendo. Págale, por lo menos... Hombre, claro. No le dejes jugar. Claro. Pero si encima le toque... Si ha jugado... No se lo quites, o sea, me parece terrible. Entonces, yendo a esta materia, ¿no? A la problemática del juego, porque evidentemente el juego puede ser un negocio, como producir y distribuir comida, pero sí que hay gente, no sé qué porcentaje de la población, supongo que tendréis los datos, pero que puede caer en una adicción, puede caer en la ludopatía, y ese es un problema potencialmente muy destructivo para esa persona, para su entorno familiar. Entonces, ¿cómo convivís o cómo manejáis vosotros, porque el juego público no lo hace en absoluto, salvo para denegar premios, como decíais, cómo manejáis esa problemática y cuál es vuestro enfoque respecto a la misma? Eso está muy bien dicho. Bueno, ya ahora dejamos que David, que además tiene experiencia, te lo pueda contar, pero hay una realidad, ¿vale? Hay una realidad. Y es que esos datos de prevalencia de juego problemático son muy estables a lo largo del tiempo en casi todos los países occidentales, ¿vale? Nosotros nos comparamos con nuestro entorno y estamos en un porcentaje de un 0,3%. Y dicho, esta cifra se puede cambiar, ¿vale? Dependiendo de a qué consideres juego problemático o trastorno del juego. Pero internacionalmente da igual cómo lo midas o da igual cómo lo sumes, la cifra que salga será mayor o menor, es bastante estable en los años y es bastante común a lo que ocurre fuera. ¿Qué le quiere decir? Que en países donde solo se juega a los caballos y a la lotería, en países en los cuales se puede jugar al bingo, casino y apuestas, a países en los que solo se puede apostar, a países, por ejemplo, que solo hay casinos. Cada país tiene su propia... Se juega más o menos lo mismo. Y si nosotros hemos hecho un dato, un ratio, que es la renta per cápita de cada país europeo, el número de la población y lo que se juega al juego en total. Y salen unas cifras muy similares en todo Occidente. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento que tenemos relacionado con el juego es muy similar. Y que hay un porcentaje de la población, independientemente de las regulaciones que tengas, que sufre con el juego, ¿vale? Es decir, que en España no hay un problema, claramente, lo midas como lo midas. Te he dicho todo esto porque tampoco quiero aburrir a la gente. Hay un manual que es el DSM-5 americano, era el DSM-1, 2, 3, lo ha ido actualizando,
en el cual se hace una serie de preguntas y tú según contestes, puedes no tener ningún problema con el juego, si contestas de 1 a 3 se considera que no tienes un problema, si contestas 4 o 5 tienes un riesgo leve, 6, 7 medio y 8 y 9 ya tienes un problema alto. Antiguamente, hasta hace no mucho, solamente ese 7 y 9 se consideraba ludopatía, pues te decía un 0,3%. Luego ya se dijo que cualquiera que tuviera un riesgo, porque era un dato muy pequeño y no gustaba para su relato, juntaron todos en España, no en todos los países, en España. Como tampoco gustaba mucho, vino un ministro anterior al actual y dijo que desde 1, o sea, desde que ya contestas desde 1, ya son todos esos, claro, te va sumando ese 0,3, pero da igual, porque el 1,9 o el que salga, lo miras con todos los años y va para abajo, no va para arriba. Luego no puedes decir que va creciendo. Va creciendo tu número porque vas aumentando. Manipulas la vas manipulando. Claro, sí. Y ahora ya, en el último congreso, nos dijeron que este DSM-5 no sirve porque es muy... porque no sirve. Entonces, que van a hacer otro estudio, ellos, en los cuales pues ya no solamente midan esto, sino que si sacas al perro o no sacas al perro, esto es una broma, pero si duermes o no duermes, si has desatendido a tu familia, a tu mujer, no has ido al cine... O sea, claro, el número va a ser gigantesco. Pero da igual, si tú comparas magnitudes similares, manzanas con manzanas, te das cuenta que va reduciendo y va creciendo. ¿Que cómo lo manejamos? Es decir, el número es ese. Es decir, hay un porcentaje de personas... Pero entonces, ¿qué estamos hablando? ¿0,3? Si lo elevamos hasta el 1, quizá. ¿O? Sí, lo que estamos hablando es que... Perdona, ¿es el 0,3 de toda la población o de toda la población que juega? No, de toda la población que juega. Y entonces estamos hablando estamos hablando de toda la población desde una cifra. Entonces, las cifras se suelen mirar desde 15 a 75 años. Se piensa que las personas de mayores de 75 años ya no juegan y que los menores de 15 no juegan. Cosa que hacen trampa, porque cuando luego hacen el dato, ese 0,3 o el 0,8 o el que sumen, lo multiplican hasta por los niños de 0 años, que no juegan a ninguno. Entonces, se hacen un poco de trampa porque así aumentas, ¿no? El tema está en que ese número que podemos decir, ¿qué número de personas están dadas de alta como patología del juego, como ludopatía en los hospitales españoles? Esa es una cifra la más baja, la que dices, bueno, de aquí para arriba. Bueno, hay 7.500 personas. Dices, oye, tampoco son muchas, 7.500. Pero esas personas lo tienen ahí detectado. Luego hay mucha gente, o hay gente, que puede que la tenga y que no vayan. Y es verdad. Entonces, para eso haces unas encuestas para ver, oye, tú podrías, y coges la población y es una estimación. Claro. Una estimación. Esa estimación puede ser un 0,3%, estaríamos hablando pues, de unas 50.000 personas, 60.000 personas que podían. Claro, ahora ha ido creciendo desde muy grave y débil en todos, y ahora pues en vez de esos 50.000 que antes se pensaba, pues puede estar hablando de 300.000, ¿vale? Por la laxitud de la definición. Claro, pero estás hablando de un número aún no... Sobre el conjunto de la población. Claro, no excesivamente grande. Entonces, bueno, pues me imagino que en unos años conseguirán meter ahí a más gente porque ahora quieren multiplicar no solamente a esas personas, sino a las personas de su entorno, a las de su comunidad... En serio, como perjudicados. Sí, entonces al final el número se va a multiplicar por 7. Pero da igual que se multiplique por lo que sea. Lo que tenemos que ser conscientes es que hay un número de personas que sufren porque no tienen un control sobre su persona y el juego. Y eso es una realidad. Que luego digamos que el número que sea, me da igual. A esa gente hay que atenderla. Y a esa gente lo que hay que hacer es prevenirla, educarla, atenderla y hacer normativas que realmente vayan a eso. No me sirve para nada medidas efectistas, ¿vale? Es decir, vamos a poner, que lo hay, está en nuestra regulación, no me lo estoy inventando, una distancia de 500 metros a las guarderías de 0 a 3 años. Señor, con eso no hay ni un solo niño de 0 a 3 años que juegue, que sepa lo que es el juego, que tenga dinero para apostar y que encima tenga ludopatía. No haga esa medida. O sea, va a quedar bien con su grupo de TikTok o con su red social, pero no está afrontando el problema. El problema es esa gente que sufre. Me da igual, en serio, que lo midamos de una manera o de otra, que salga un número u otro. Hay un porcentaje de la sociedad que no. Y luego hay un gran porcentaje de la sociedad que no tiene problema con el juego. Igual que no tiene problema con el sexo, no tiene un problema con el chocolate, no tiene un problema con muchas cosas. Usted no prohíba, porque lo que vas a hacer es que lo que pasó con la ley seca, cuando se prohibió, la gente bebió más en Estados Unidos, pero bebió mal alcohol, claro, y tuvo muchísimos problemas. Lo que usted tiene que hacer es controlarlo, pero haga medidas que a esa gente realmente le atienda.
Nosotros pagamos 1.200 millones de euros con los cuales se pueden hacer realmente muchas cosas para educar, prevenir y atender a esa gente. ¿Por qué? Porque el que tiene ese problema, él tiene un gran problema. Y lo que tienes que hacer es ver qué es lo que le pasa no solamente con el juego, porque posiblemente le pase, y así está demostrado, con más actividades, y a ese señor hay que atenderle, ¿vale? Porque lo que y no dejarle jugar. Lo que quería preguntar, claro, o sea... No dejarle jugar ni a la lotería. Ni a la lotería. Claro. Sí, o sea, también... Porque a veces cuando hablamos de hay que educarle y tal, podría parecer que el mensaje es hay que educarle para que juegue. No, Sí. lo que estoy diciendo es que hay que educarle para que no pueda caer en la tentación y poner todas las medidas que impidan... por ejemplo, que Para que juegue. tenga una actitud responsable con el juego, ¿no? Para que juegue, para Sí, que pero cuando que lo hay haga- gente que a lo mejor no pueda tenerla Sí, porque... claro. Pero si de pequeño tú lo entiendes, por ejemplo, a mí, yo tengo hijos, ¿vale? Y te dicen, oye, a mí me encanta el deporte. Yo practico deporte y sé mucho de algún deporte. Y dice, oye, ¿por qué no apuestas y ganas dinero? No sé qué. No. Entonces yo directamente les digo, vamos a ver, con las apuestas lo que tú haces es divertirte, ¿vale? Yo veo un partido de 2 jugadores y me divierto viéndolos y digo, mira, pues voy a apostar por este que gane tal. Pero sé que las casas de apuestas es un negocio Ujú. lícito, lógico, y a la postre hay más gente que pierde que gente que gana. Pero porque es así, igual que tú, lo que he dicho antes de la camisa, que te cuesta Sí. más de lo que le cuesta hacerla. Entonces, eso es la educación. Es que ellos se den cuenta que si tú quieres ir a un bingo, es para divertirte, pero no es para ganar dinero. Para ganar dinero, no. ¿Vale? Es para divertirte. ¿Que alguna persona gana dinero en un bingo? Lógico, porque esa es la gracia de ese deporte. Cuando tú juegas una partida de póker, hay uno que gana y 4 que pierden. ¿Vale? Eso es lo que tienes que entender. Eso es el mensaje que tienes que darle. No es la solución de tu vida. No te cojas y entonces no mientas a la sociedad. Diles claramente de que tú vas a un lugar de juego, sea el que sea, y la mayor parte de la gente pierde, pero se lo pasa bien. Si tú tienes un problema, si tú te das cuenta que empiezas a tener una serie de reacciones raras, que necesitas jugar porque has perdido, que necesitas jugar más para recuperar, ahí es cuando tienes que tener la suficiente capacidad para ir a alguien que te ayude porque tú no controlas esto. Lo normal es que tú vayas a un casino, te lo pases bien y no vuelvas en 2-3 semanas o en un mes. Porque lo que os quería preguntar sobre esto es, ¿la gente que tiene problemas está predispuesta a tenerlos o gente que no tiene ninguna predisposición puede llegar a tenerlos? Lo digo en el caso de las drogas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una droga te puedes volver adicto por el uso. A lo mejor no tienes ninguna predisposición a ser adicto, pero si abusas de ella, al final caes en la adicción. Con el juego, ¿podemos hacer alguna comparación similar? Yo podría ir regularmente a un casino porque me lo paso bien sin volverme adicto al casino, o necesariamente hay como un enganche progresivo a ello. Esto es una pregunta muy buena. Son los psiquiatras los que tienen que realmente hablar de ellos. Psicólogos y psiquiatras son las personas a las que tenemos que escuchar. Y normalmente lo que te viene a decir es que es un problema personal, pero que no quiere decir que genéticamente sea, también es de cómo en tu vida te va. Es decir, hay momentos en tu vida que tienes problemas y eres más proclive a caer en este tipo de pasiones, que son todas, ¿vale? Entonces tú tienes que tener un control sobre ellas y entonces no es normal. Yo, por ejemplo, y tú habrás salido cuando eras joven y te has cogido un día una borrachera y no has vuelto a cogerla en 3 semanas, en un mes, en 2 meses, porque has hecho tu carrera o lo que sea, ¿vale? Entonces eso es dentro de una normalidad. Ahora, si tú todas las semanas de repente te deja tu novia, se muere tu mujer y estás un poquito más delicado, más flojo, y empiezas a beber y ya te siguiendo, pues también pasa eso. Es decir, que es por una parte genético, que seas más proclive o no, y por otra parte que cómo te va la vida. Lo que está claro es que eso, lo que te vienen a decir los psiquiatras y los psicólogos, es que hay gente que es más proclive y hay gente que lo es menos. Es el ejemplo que no es mío, el ejemplo de la silla. Es decir, la silla bueno, no todo, el 90% de la gente o el 100% de la gente, 98%, la utiliza para sentarse. Pero si yo cojo la silla y te pego en la cabeza, es un arma, ¿vale? Está mucho más en mí el uso que hago de la silla que de la silla en sí, ¿vale? El chocolate. A mí me encanta el chocolate. Entonces siempre pongo el ejemplo del chocolate. Yo controlo el chocolate. Me encanta, tomo todos los días chocolate, tomo todos los días 2 onzas para cenar. No tomo más. Bueno, somos muchos en mi familia y tengo un hermano que si abre una tableta se la tiene que acabar. No se la puede parar, ¿vale? No es mayor problema.
Pero yo lo que tengo claro es que si ese hermano mío va a jugar, posiblemente pueda tener un problema en algún momento de su vida, más que yo. Que yo tomo todo el chocolate, una onza, porque me encanta y no sabes lo que me gusta. Yo cuando me casé con mi mujer le dije que lo único que quería en mi casa era chocolate, que hubiera diferentes, pero tomo una onza o dos. No me produce esa sensación. Y hay gente que sí. Entonces, claro, que a mí me prohíbas el chocolate porque a mi hermano no lo puede controlar, no. Ahora, a mi hermano hay que tener cuidado con él. Hay que mirar a ver qué pasa y cuando viene a casa le decimos, oye, no te lo abrimos chocolate o te damos la mitad. Para que no... Y te lo quitamos. Y te lo quitamos porque tal. Entonces hay que hacer eso, hay que proteger a la buena sociedad, pero lo que no puedes hacer es ir prohibiendo cualquier actividad, pues ya te digo, todas las actividades, tienen un coste social. Y que hace centrarnos también en la parte positiva, que es que el 99,7% de la población que juega se lo pasa bien, no tiene ningún problema y disfruta con eso, ¿no? A veces nos quedamos solo en ese dato que nos ocupa y nos preocupa, pero también nos ocupa. Y aquí también hay dos cosas, que es que muchas veces cuando se habla de ludopatía o de personas con algún problema o trastorno con el juego, también se nos achaca solo a nosotros, como que somos ese culpable, cuando lo que hemos dicho desde el principio es que se juega al 50-50 y todos somos responsables y todos nos tenemos que ocupar. Y como decía al principio, las empresas del juego lo que nosotros queremos es esa sostenibilidad de nuestro negocio, esa sostenibilidad social, y por eso lo que estamos haciendo y hacemos cada día es mejorar nuestros controles y mejorar nuestra actividad luego, para hacerla más responsable. ¿Tú prohibirías los teléfonos? Yo no prohibiría prácticamente nada, o sea que... Claro, pero lo que me refiero es, los teléfonos, todos estamos muy enganchados a los teléfonos, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha convertido en algo muy positivo en nuestra vida. Nos da muchísima información, nos da muchísimo placer, nos da muchísimas cosas, pero evidentemente hay gente que es que no es capaz de vivir sin el teléfono. Y hay otros que sí somos capaces de vivir sin el teléfono y lo utilizamos. Bueno, pues exactamente eso. ¿Lo vas a prohibir o no? No, ten cuidado, educa a la gente, que sepan tal. Y hay personas que tienen un problema con los teléfonos y tienen que desengancharse de ellos. Pero es que te digo, es algo tan evidente como un teléfono. Incluso... La informática, las redes sociales, los videojuegos, todo esto produce pasión, produce satisfacción. No soy yo el primer filósofo que dice que todas las pasiones hay gente que sabe controlarlas y hay gente que no sabe. Y hay algún simpático como Oscar Wilde que decía que la única manera de tratar con las pasiones es sucumbir a todas ellas. Lo decía en broma porque era Oscar Wilde y lo podía decir. No, pero su mensaje al final es este. Es decir, hay gente que sucumbe ante todas las pasiones y hay gente que no. Pero si tú quitas al mundo las pasiones, se convierte en el libro aquel famoso de 1986, de Un mundo feliz, de lo que te quieras, de estos libros que están totalmente controlados por un Estado que te hace feliz, te da el, ¿cómo se llama? El SOGMA o no sé cuánto, y tal. Eso es lo que no queremos. De hecho, claro, ahora que lo mencionabais, hay incluso otros ámbitos de actividad más o menos regulados, pero no contra la ludopatía, que hasta cierto punto pueden ser muy equiparables y que desde luego no salen en estas estadísticas, como puede ser algo que yo sí conozco de cerca, incluso animo a la gente a que lo haga, la inversión bursátil. La inversión bursátil a largo plazo es una maravilla, pero claro, la inversión a muy corto plazo también desempeña un servicio de dar liquidez al mercado, pero bueno, al final es hasta cierto punto una apuesta, puede ser muy adictivo y también tiene implicaciones patrimoniales muy claras. Te puedes arruinar y pierdes y dices, no, pero tengo que recuperar lo que he perdido redoblando la apuesta. Incluso hay mecanismos de apalancamiento muy potentes que en el juego privado no están disponibles. No es que préstame para apostar 100 veces lo que gano. No. Entonces, claro, en el ámbito bursátil esto sí se puede hacer. Y hay gente que tiene problemas con ello, pero sería una barbaridad prohibir el acceso a la bolsa por ello, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, Keynes comparaba la bolsa con un casino. Quiero decir que al final la analogía no está tan mal traída o no es tan forzada como podría parecerle a alguno. Sí, así es. Es que verdad, es que todo... cualquier actividad, como decías, pues implica sus riesgos, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay actividades... Sí, la bolsa se parece mucho a nosotros porque al final son apuestas a futuro, apuestas que... Y tiene una cosa que es muy buena y es, o sea, que está muy bien traído porque produce algo que al Homo sapiens nos ha diferenciado del resto de los animales.
y eso está en el Homo Ludens clarísimamente, esa disfrute del riesgo está dentro del Homo sapiens, está totalmente dentro. Nos pusimos de pie cuando íbamos a 4 patas, ¿vale? Nos pusimos de pie y eso ya es una decisión arriesgada. Dolor lumbar. Yo tengo 3 hernias lumbares por aquel tío de Homo sapiens que se levantó. Pues yo tengo 3 hernias discales. Pero si no hubiéramos hecho eso, no hubiéramos podido ganar. Muchísimas cosas nos arriesgan. El tema bursátil es muy parecido. Pero subir el Himalaya, ¿por qué subimos el Himalaya? Porque nos gusta el riesgo. Nos gusta el riesgo. Y tiene una satisfacción, tiene un beneficio y luego tiene un coste. ¿Cuánta gente muere subiendo el Himalaya? Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, si solamente te fijas en el coste, vas a prohibir subir el Himalaya. Pero luego la bolsa lo vas a prohibir. Vas a prohibir un montón de cosas que en el fondo, si estamos en este mundo que hemos creado de la sociedad social, occidental, que viene desde la Grecia, ¿vale? Con democracias, con capitalismo, como lo quieras llamar, da igual la sociedad que estamos teniendo, pues tienes que permitir que haya gente, lo siento, que se meta en bolsa y pierda. Claro. Tienes que permitirlo. Tienes que permitirlo. Si tú te pones como papá Estado a prohibir que la gente pierda dinero en bolsa, te estás cargando todo lo que se ha creado desde la época de los griegos y anterior a ellos, ¿vale? Toda nuestra civilización está basada en eso. Tú te puedes arriesgar, te puede salir bien o te puede salir mal. Y evidentemente tenemos que, como sociedad, proteger a la gente que tiene un problema con eso. Si tú te metes en bolsa y piensas que vas a ganar siempre, no has entendido de qué va esto. Si sabes que puedes perder, lo has entendido. Lo mismo pasa con el juego. Pero estabas hablando de proteger a las personas vulnerables que tengan cierta predisposición a volverse adictas o que no sepan interactuar responsablemente con, en este caso, el ámbito del juego, pero también podría ser el ámbito bursátil. Y hay un colectivo que claramente entra, que es muy numeroso y que claramente entra aquí, y en el que se han enfocado muchísimo las campañas antijuego durante los últimos 10 años, ¿no? Incluso durante la crisis económica, pues escuchábamos, me estoy refiriendo al colectivo de los menores de edad, sí, o de mayores de edad, pero 18, 19 años. Escuchábamos durante la crisis económica, 2014-2015, la tasa de paro infantil supera el 50, el 60%, los jóvenes no tienen ningún tipo de oportunidad y en la desesperación se van a los salones de juego a jugar, a apostar lo poco que tienen para tener una esperanza de salir adelante y eso los vuelve adictos. Primero, ¿qué hay de verdad en todo esto, en este relato, que es un relato político y que podría parecer verosímil, al menos en algunos elementos? ¿Qué hay de verdad en ello? Y segundo, ¿cuál es vuestra actitud como parte del negocio del juego respecto a los menores o mayores de edad, pero todavía a lo mejor no... Tienen prohibido el juego. Los menores cero. Tienen prohibido el juego. ¿Y os parece bien que lo tengan prohibido? Sí, sí. La sociedad ha dicho que hasta los 18 años no se puede jugar y nosotros lo defendemos. Es decir, está claro y hay que hacerlo. Si ves los datos, me refiero en España, hay una policía del juego, la puedes llamar como quieras llamarla, pero es una policía del juego, que todas las comunidades autónomas lo tienen y que solamente se dedican a que se cumpla que no hay menores en el juego. Los datos son tremendamente satisfactorios. Muy poquitos casos de menores en locales de juego, muy poquitos. Luego haces estas encuestas y te das cuenta que hay más menores que juegan, pero es como te decía antes, hay que diferenciar si juegan juego legal o juego ilegal. Nosotros estamos hablando del juego legal. Hay que ver si están jugando en juego público o juego privado. Nosotros estamos hablando del juego privado, no del público. Pero lo que sí que es cierto es que si está prohibido para los menores, no pueden entrar menores. Y en eso hay que poner toda nuestra influencia. Ahora, a partir de los 18 años, si nosotros estamos diciendo que ya se puede jugar, lo que no puedes hacer es este moralismo que se está haciendo ahora, es, oye, ¿qué quieres que jueguen? Que los menores jueguen al ajedrez. A mí me encanta el ajedrez. Bueno, yo tengo 3 hijos, uno juega al ajedrez, los otros 2 no juegan. No les puedo obligar a que jueguen al ajedrez. Es ridículo. Es ridículo. Yo les he puesto, ellos me han visto ir a jugar al ajedrez y han jugado al ajedrez y luego unos han divertido y otros no. El menor te va a jugar, el menor no puede jugar al juego. El menor te va a jugar a cualquier tipo de actividad que le guste. Me refiero, videojuego, lo que le apetezca. A mí me gustaba el ping-pong, me gustaba el billar. A mí me gustaba el billar. Y yo me acuerdo que cuando yo entraba en sitios a jugar al billar, digo siendo menor, a jugar al billar, había gente que pensaba, este chaval se va... Bueno, yo juego al billar muy bien y soy ingeniero, ¿vale? No tuve ningún problema. Cuando ya te haces mayor de edad, tú puedes ya elegir dónde puedes jugar. Y por mucho que tú quieras dirigir a una persona de 18, 19, él va a hacer lo que le apetezca.
Yo este relato lo digo porque en mi casa de repente hubo un problema, no un problema, una discusión, no, una reflexión entre mi mujer y yo, porque pues los niños empezaron a jugar pues a los videojuegos y tal, y entonces, oye, ¿no están jugando mucho tiempo y tal? Y dije, espera un momento, ¿están sacando buenas notas? Sí. ¿Hacen deporte? Sí. Los fines de semana se ponen a jugar entre ellos. Sí. ¿Qué problema hay? Yo jugaba a fútbol, yo jugaba a tal, ellos hacen esto. Bien. ¿Sabes lo que le dije? Es verdad, ¿eh? Sube con ellos, porque estaba arriba la televisión, y juega con ellos. Juega con ellos. Y si tú te diviertes, si tú ves que lo están haciendo bien, que siguen normal, no pasa nada. O sea, no le cojas un odio al videojuego desconocido. Si no tienen una vida disfuncional que puedas vincular con eso. Claro, siguen estudiando, siguen durmiendo, siguen tal, sí. ¿Cuánto juegan? ¿Mucho o un poco? Tal. Se lo pasan bien, pero no le cojas, no le digas... ¿Y qué pasó? Que jugaron un tiempo y luego lo dejaron. Y no pasó nada, no hubo ninguna crisis. Lo que no podemos hacer es intentar dirigir no, es que el joven de 18, 19 va a hacer juego saludable. ¿Y cuál es el juego saludable? Pues el ajedrez o la danza. No lo van a hacer. Van a hacer lo que les apetezca, lo que les guste. Y va a ir cambiando. ¿Pero qué porcentaje de chavales de 18, 19, 20 años estimáis que juegan con cierta asiduidad? Bueno, hay una serie de datos ahí. Es algo muy, muy normal con respecto al resto de Europa. Estamos por debajo de la media del resto de Europa. Y cuando tú ya estás por debajo de la media de tu entorno, tienes que decir que es lo normal, ¿vale? Una cifra normal. Una cifra que no es exagerada con respecto a la gente que juega de 30 a 40 o de 40 a 50. Es más, en nuestro caso, nuestro juego tiene un coste económico desde el primer momento. Tú tienes que pagar una apuesta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quiénes son los clientes normales de restaurantes? La gente de 30, 50, 60. ¿Por qué? Porque tiene un dinero tal. Mi hijo, que tiene 19 años, yo le doy 20 pavos, 30 pavos para que se juegue, para que salga por la noche, viva su vida al mes, o 50. Me va pidiendo y le voy dando dinero. Tiene ya una cosa, ya tiene una cortapisa. O sea, esa es la realidad. Si no tienes ingresos propios. Exacto, claro, exacto. Aquí hay una cosa, y es que en España, por darte el dato, la primera apuesta o el inicio, ¿no?, de alguien son los 23 años y medio. O sea, ni el de 18, como te decía muy bien Alejandro. ¿Por qué? Porque necesitas cierto poder adquisitivo, necesitas una renta, porque además nosotros... O sea, incluso superaríamos la mayoría de edad reforzada en otros países. Reforzadísima. De los 21, ¿no? Claro. Pero es que además, porque tiene su lógica, como muy bien te decía Alejandro, ¿no? Al final nosotros lo que nos dedicamos es a ese sobrante, a esa liquidez, a ese dinero que la gente destina a ocio, pues nosotros vamos a ese porcentaje, ¿no? De lo que la gente destina, ¿no? A pasárselo bien. Con lo cual, tenemos dos cosas, y es que cuando la gente estamos estudiando, todos los que aquí hemos estudiado un poquito, con 18 y 19 años, vas muy pelado porque entre la universidad, no sé qué, el piso, tal, cuesta muchísimo y no puedes dedicar mucho más dinero sobrante al juego, con lo cual es matemática. Y hay muchas otras actividades con las que compites, por supuesto. ¿no? Claro. Y además, a la pregunta que decías también, con lo de la crisis y todo eso, nosotros somos un termómetro maravilloso para medir la economía, ¿no? Cuando uno empieza a tener falta de liquidez, tú empiezas a quitarte gastos superfluos. Profesor de tenis, lo quitas. Claro. Y nosotros cine, somos uno de ellos. Tú te quitas el cine, te quitas las salidas a comer, te quitas el juego y te quitas ciertas cosas. Con lo cual, aquí quiero romper un gran mito, y es que eso que la gente no, cuando hay necesidad o tienes, o eres pobre Pero estás hablando del juego privado. Juego privado, siempre juego privado. Sí que es cierto, y perdona, no estoy queriendo atacar a nadie, pero sí es cierto que los estudios con el juego público no ocurre lo siguiente. Cuando hubo la gran crisis económica nuestra y cuando la gente se quita nuestro juego, caímos un 35%, un 45%, fuimos cayendo, el juego público cayó un 11%. ¿Por qué? Porque la partida de juego público, cuando tú haces la partida, es un coste pequeño. Estás hablando de que te puede costar 2 euros, 3 euros, lo que tú quieras jugarte a este tipo de cosas. Y la oferta que te hacen económica es gigantesca. Entonces, nuestro cliente es un cliente
medio de 35 o 45 años es nuestro cliente realmente, con una estabilidad económica clase media, pero ese no es el del... Tú estás hablando de nuestro cliente. Sí, yo pero el público no. El público, tú puedes tener... Casi todo, ¿no? Tú no prescindes, tú estás pasándolo muy mal económicamente, pero tienes 2 euros, ¿y qué te vas a ir? ¿A un bingo? ¿A jugarte un cartón, que es lo que te cuesta 2 euros y que no te va a tocar? ¿O esos 2 euros lo echas en el Euromillones, que te van a tocar 165 millones? Pues vas ahí. No lo estoy criticando, lo que digo es que son 2 conceptos diferentes. Entonces, sí que nosotros caemos clarísimamente cuando cae la economía, el otro juego cae, pero mucho menos, y luego la gente que nos juega a nosotros, evidentemente es gente que tiene una estabilidad y se lo puede permitir, y el chaval joven a nosotros no es nuestro cliente. Realmente, no quiere decir que no vengan, pero no es un buen cliente. Un buen cliente es un tío... Yo soy un buen cliente para un restaurante, perdona, yo soy un buen cliente para un restaurante, mis hijos no. Mis hijos les invito a cenar, pero ellos no, se irían a otro sitio. ¿No es así? Es eso, ¿no? Por eso te decía que la pregunta, ¿no? Oye, que hay un gran mito, ¿no? Que cuando los barrios pobres o la gente en crisis se dedica más al juego. No es verdad. No es verdad. Dejan de jugar. Rotundamente no es verdad. Juegan muchísimo más porque te genera esa ilusión donde te van a quitar todos tus problemas. ¿Quién te va a quitar todos tus problemas? ¿Una máquina en un bar? ¿O Euromillones? ¿O un jackpot de no sé qué? No, evidentemente. Eso sí te va a solucionar la vida. Lo nuestro no. Hay un producto porque además te venden que te va a solucionar la vida. Claro, porque además hay una cultura. Claro. Además hay una cultura dentro de nuestros clientes que saben perfectamente, el 99,7% de la gente sabe que eso es un tiempo de ocio donde va a pasárselo bien, donde va a disfrutar, no donde va a hacerse millonario. Si quieres hacerte millonario, 1, trabaja, 2, invierte en otras cosas, ¿no? Sí. Invierte con cabeza, ¿no? Pero no te vas a hacer rico en un casino. Y eso el cliente lo sabe perfectamente, por eso es rotundamente falso. Lo hemos puesto en todos los sitios, además. O sea, están carteles que avisándolo, pero es que lo saben. O sea, el que juega una máquina sabe que como máximo el premio te van a dar 500 euros, como máximo. Y te toca, bueno, pues toca cuando toca y lo que toca. Pero 500 euros no te da el sueldo de tu vida... 40 años, tal, no, te da 500 euros. Y eso sabes que no vas a ser rico. Y encima te cuesta un dinero. Y cuando vas a un casino te cuesta un dinero la entrada, el empezar a jugar, todo esto te cuesta dinero, lo sabes. Pero es que además te voy a dar una anécdota que es maravillosa. La única vez que yo he visto una campaña real para captar el cliente de 18 a 25 años fue Lotería y Apuestas del Estado, que usó dinero público para sacar un concurso a una agencia para atraer a la quiniela a los jugadores, específicamente, y eso está en el BOE, de 18 a 25 años. Ninguna empresa de juego ha hecho ninguna campaña exclusiva solo para captar al cliente joven, porque no es nuestro cliente. Pero el Estado sí lo ha hecho. Y eso está ahí, que no es que te lo puedes buscar, está en el BOE. Sí. No hemos sido nosotros. Pero quien busca ese cliente... Han sido ellos. He visto esto, lo mismo, pero además mujeres. O sea, que son específicos, los tíos son buenísimos. Claro. Son geniales. Son unos fenómenos. De nuevo, sin ánimo de lucro por parte del sector público. No. Ya para ir terminando, a lo largo de esta conversación habéis dicho varias veces, oye, esta regulación le vemos sentido, incluso el sector la apoya, pero también Alejandro ha dicho esto no, es un disparate, lo de no coloques locales cerca de las guarderías cuando no va a haber ningún tipo de no saben ni leer. No saben ni leer, ni tienen dinero. ¿Qué tipo de regulaciones entonces creéis que están bien y cuáles creéis que sobran completamente, que no tienen ningún sentido? Es muy claro. Cuando el que ha hecho la regulación es un técnico, está bien. Así te lo digo. Da igual lo que pidan. Y son diferentes. Y piden cosas diferentes, ¿vale? Hay unas comunidades que te dicen, oye, mira, yo considero que tiene que haber este número de locales de juego, este número de bingos, este número de casinos. Pero si lo hace un técnico y lo hace con intención. Pero ahí repregunto, ¿por qué tienen que fijar la cantidad? Yo puedo entender que digan que no esté cerca, no sé, no se me ocurre, pero de gente potencialmente problemática. Eso lo puedo llegar a entender. Ahora, si hay demanda para 100, pues que haya 100. Si hay demanda para 500, para 500. Y si hay demanda para 10, que haya 10, porque han de contingentar la cantidad. Al final, lo que te quiero decir es que el juego, como cualquier actividad económica, se autorregula. Sí, claro. Si tú pones demasiados, por ejemplo, si tú pones locales
que la gente muchas veces no lo sabe. Me dice, coño, es que en esta calle está todo lleno de locales. Dice, sí, pero es que en el resto del barrio no te dejan ponerlos. Si tú vas a ponerlos uno enfrente de otro, tú tienes que llega un momento en que tú eres tu propia competencia. Sí, claro. Es muy fácil. Y lo digo muchas veces y esto es muy pesado, pero yo digo, si en tu barrio hay una farmacia y la farmacia consume X ibuprofenos a la semana, si tú pones 15 farmacias, se van a seguir consumiendo el mismo número de ibuprofenos. Tú no vas a ir a 7 farmacias a comprar ibuprofeno, no, vas a tomar los que tengas que tomar. Es decir, si tú ves en un barrio muchos locales de lo que sea, esa gente se está repartiendo a los clientes. Si solamente hubiera uno, los mismos clientes que quieren jugar irían a solamente a uno. Claro, pero... o sea, que no cambias. El número de personas que quiere jugar irá a jugar a una o a 7. Sí, eso es así, pero al restringir la cantidad, como que de alguna manera estás dificultando que nuevos entrantes que quieran competir con los que hay lo puedan hacer. Eso es un tema que va contra la libertad. Evidentemente, nosotros ya estamos acostumbrados a que no exista una libertad empresarial dentro de nuestro sector. Estamos acostumbrados, pero aún así respetamos. Cuando la norma la hace un técnico, de acuerdo, y ese técnico no es un político, normalmente lo que busca es, esté confundido o no confundido, el regular de una manera sensata un sector. Y puede hacerlo de una manera o de otra. Por ejemplo, en comunidades que antiguamente daban más libertad, al final lo que ocurría es que el mercado se autorregulaba. Claro. Y tú si abrías 5 casas de apuestas, luego cerraban 3 y quedaban 2. Y hay otro que dice, bueno, pero yo soy más listo y voy a decir que haya 2. Bueno, pues tú lo haces de esta manera, nosotros lo que hacemos es cumplirlo. El problema es cuando es los políticos en parlamentos los que deciden y los que quieren hacer normativas. ¿Y qué tipo de normativas así absurdas como la que has mencionado antes tenemos en vigor o se planea establecer? Mira, normativas, por ejemplo, que te contradicen, ¿no? Te dicen, mira, vuestros locales lo tapáis todo para que cuando la persona que entre pierda la orientación, no sepa si es de día o de noche, que siga jugando, y esto además hacéis ahí un nicho y tal. Vale, pues nosotros ponemos cristales para que se vea. No, es que claro, estáis poniendo cristales para que la gente vea lo que estáis haciendo y entonces atraerlo. Entonces dices, ¿entonces qué hacemos? Ponemos vinilos para taparlos. Entonces te van cambiando la normativa porque te dicen, no, la publicidad. O sea, que fuera de mi establecimiento pongo bingo el nombre que sea. No, pero es que estás llamando, no pongas bingo. Entonces, ¿cómo van a venir? Además va a entrar una señora que lo que quiere es hacer la compra y va a entrar aquí. Ese tipo de cosas que parecen chiste nos está ocurriendo, nos ocurre. Entonces te dejan de repente poner el nombre de casino, no sé cuánto, tal. No, ahora lo tienes que quitar. Pero ¿no te das cuenta que no será mejor que sepan que vienen a un casino o que vienen a un bingo a que no piensen que es un bar? ¿No será mejor? ¿No será mejor que se vea lo que está pasando aquí? Porque al verse lo que está pasando aquí, vas a naturalizarlo. Y si ves aquí a un menor, tú vas a denunciarlo. ¿No será mejor? No, tápalo todo. Bueno, pero oye, que es que si lo tapo todo, al final sepáralo de las ciudades, por ejemplo. Eso es un error tremendo. O sea, ponlo en las afueras, en sitios. No está en el centro. Y salió gente que no tiene nada que ver con nosotros, un criminólogo en Extremadura, que pusieron a distancia y ¿por qué habéis puesto estas distancias? Le preguntó. Era una persona de la Universidad de Extremadura, profesor, y dijo, no, pues hemos puesto 300 metros como podíamos haber puesto 500 porque tal, pensamos que es bueno para qué tal. Y entonces el tío hizo un estudio y dice, pero vamos a ver, si tú lo pones en el centro de la ciudad, está protegido por la familia, está protegido por los curas, está protegido por la señora que es una que venía para allá, está protegido por la policía. Todo el mundo está protegiendo. Entonces, si tú ves entrar lo vigila más gente. Claro, ves que entra un menor con una mochila, lo vas a decir. Pero es que además la policía puede llegar antes. Si tú quieres que se ocurra un delito, ponlo en mitad de la jungla, que ahí nadie lo va a ver. Pues ese tipo de cosas, no, hay que ponerlos ideas geniales en polígonos industriales. Pero ahí va a ser más fácil que haya ilegalidades. Centros de criminalidad. Claro, no hagas eso. Es decir, pero entonces, ese tipo de medidas que decir, no se chapuzas. Hacer cosas que tengan sentido, pero no te dejes llevar por un mensaje ideológico. Hazlo por un criterio realmente que sea bueno para la sociedad. Y ese es el que las ves, no te voy a decir, las ves lleno de cosas que son ridículas, que dices... Acuérdate, Alejandro, de la exalcaldesa de Barcelona, que montó una performance maravillosa, con una norma, un pleno, tal, ministro, todo, para que no se pusieran más salones de apuestas en casas de apuestas en Cataluña. En Cataluña. Porque en Barcelona, porque habían crecido enormemente, ¿no? Desde el año 99 no se puede poner un salón de juego en Cataluña. Desde 2003. Pero es que además no hay casas de apuestas. Porque como desde 2003-2005 en toda en comunidad catalana está prohibido, está contingentado, es una de las comunidades que está contingentado, había un número y no puede haber más.
Pero es que como salieron las casas de apuestas más tarde que eso, no hay ninguna casa de apuestas en Cataluña. Claro. Cero. Entonces a mí me llamaron de TV3 para ir allí, me ponen una cámara y ¿qué dices? Y digo, pues mira, pues que digo que es ridículo. Hay 0 casas de apuestas. Yo soy ingeniero, 0, no puede haber crecimiento. Son 0, ¿vale? No ha crecido. O sea, y 100 salones en la tú comunidad dices, pues nos autónoma. has fastidiado el Nada más. reportaje. Digo, ¿qué quieres que te diga? Es que no ha crecido. No ha crecido. Y salió ella con la televisión, salió el ministro de Consumo que había entonces, que fue para allá para decir que era una gran medida, y luego la propia Generalitat le dijo, oye, es que no sabéis que tenemos una medida nosotros que no puede haber más. O sea, lo que habéis dicho y nada es ridículo. Pusieron 900 metros y dijeron, pero que no os enteráis que da igual, que no vamos a dar ninguna, o sea, no vamos a dar ninguna licencia. Desde el 2005 no damos ninguna licencia. Pues bueno, ese tipo de cosas pues te hace gracia porque ya estamos acostumbrados a lo peor. Lo que pedimos es que esa regulación se haga también por consenso, que se haga de manera consensuada entre todas las partes, no solo con nosotros, sino con todas las partes, pero que se escuche a la sociedad y se vea realmente lo que se necesita. Nosotros, como te ha dicho Alejandro, tenemos el umbral del dolor muy alto y sabemos que puede generar tensión social nuestra actividad, como todas, pero nosotros asumimos por nuestra parte. Vale, pues bueno, pues si una medida para evitar esa alarma social o en nuestro caso tiene que ser esa contingentación, bueno, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a contingentar, pero vamos a hacerlo de manera consensuada, viendo los pros y las contras de cada una de esas normas. Voy a romper una lanza, perdón que te interrumpa, Por supuesto, la normativa. Voy a romper una lanza porque cuando hagan una normativa ridícula en una comunidad autónoma y vean que junto a los empresarios del juego protestan los sindicatos, yo creo que somos el mercado que estamos más unidos, los sindicatos con los empresarios, porque ellos protestan diciendo que hagan una normativa, pero no echen 5.000 personas a la calle. ¿Qué vamos a hacer con estas 5.000 personas? Y es tremendo. Yo hablando con los sindicatos, es que yo creo que somos de los que mejor nos llevamos con los sindicatos, lo cual ya es preocupante para el que hace la normativa, que te vengan a protestar a la vez empresarios y sindicatos por la misma medida. Y ya para terminar, porque claro, habéis dicho más o menos que bueno, el grado de profesionalidad política en España a la hora de regular todo esto no es muy elevado. ¿Hay algún país occidental o europeo que consideréis más o menos ejemplar en términos de regulación, de estabilidad, de tipo de normas respecto al juego? Te diré que cuando te dije que la capacidad de juego en un país y en otro era muy similar, este tipo de comportamientos es muy similar También en toda Europa. ¿Vale? Estas corrientes moralistas se replican en muchos países. Sí que es cierto que hay países, por ejemplo, como el Reino Unido, que tiene una tradición en juego muy superior a la nuestra. Está muy permitido y está muy dentro de la sociedad la libertad individual, en tanto para jugar como para otras cosas. Y claro, tienen una serie de normativas diferentes a las nuestras, ¿no? Es decir, las apuestas sobre el gorro de la reina que te dije, y esto está totalmente permitido. Pero sí que es cierto que estas corrientes moralistas ocurren en todos los países. Y te voy a decir un caso que es muy, muy significativo. En Brasil, las apuestas, las loterías están prohibidas y la lotería del bicho es la lotería más importante del mundo ilegal. Se juega en todos los sitios y no tiene ninguna seguridad. O sea, no hay notarios haciendo sorteos ni nada. Es en la calle, unos tíos te dan un boleto, son bichos que no sé cuántos, tú tal, y luego te dicen a la tarde, pues ha tocado este y este. Y se juega, todo el mundo juega en Brasil a eso. Eso es lo que yo creo que la gente tiene que reflexionar. ¿Queremos la lotería del bicho o queremos un juego regulado, un juego controlado, que es como cualquier otro país occidental que lo está haciendo? Entonces, eso es un poco los dos extremos, ¿no? Es decir, en Brasil prohíben y no se dan cuenta que tiene la lotería más importante de 125 años de lotería ilegal. Es tremendo. 125 años. ¿Eh? Es una tradición. Bueno, pero es un tipo de hipocresía con un cierto paralelismo a la hipocresía del juego público, juego privado. Sí, aquí, ¿no? Lo prohíbo, pero luego lo permito y juega la gente y seguro que... Pero yo digo que está prohibido y aquí pues persigo el juego privado porque digo que es muy malo, pero luego tengo una empresa de juego público y lo promuevo. O me encanta cuando los dejo funcionar por un afán recaudatorio, Exacto, como hacemos, y de autoempleo y de oportunidad, porque es que al final
también somos un motor y una actividad económica. Entonces, al final, bueno, lo que creo que es la mejor, el mejor reflejo o la mejor regulación tiene que ser aquella en la que se hace por consenso y mirando cómo es tu sociedad. Una sociedad mediterránea, latina, no es igual que una nórdica o que anglosajona. Así es que cada país tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones y lo que tenemos que hacer es adaptar esa regulación a nuestra realidad, y no se puede hacer tabla rasa ni por un sitio ni por otro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado durante alrededor de hora y media arrojando algo de luz sobre el mundo del juego en España y sobre esa hipocresía tan flagrante entre la actitud del Estado con el juego que monopoliza frente a el juego que regula, pero del que no se lucra salvo a través de las tasas y los impuestos respectivos. Y bueno, pues espero que la gente, teniendo ya esa visión de qué sucede con el juego público y con el privado, reflexione sobre si tiene algún sentido o simplemente es, pues como en tantas otras ocasiones, un ejercicio de cierta manipulación estatal para arrimar el asco a sus sardinas. Muchas gracias, de verdad. Gracias por darnos la oportunidad, por ponernos este altavoz que para nosotros es muy, muy importante, y como dices, para que la gente abrir ese debate y que la gente reflexione de manera libre de toda la información. Muchísimas gracias por tu podcast, la verdad que nos ayuda muchísimo a muchísimos de nosotros a hacernos esos planteamientos, a buscar la realidad por nosotros mismos, la verdad por nosotros mismos. Y nada, te animo a que sigas así y de verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad. Lo dicho, muchas gracias. Y a todos vosotros también, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos vemos en un próximo podcast.